Escuchas esta novela en Blad SK Novelas Ligeras. 431 al 440. Capítulo 431. Maestro, perdóneme. Solo son unos pequeños fantasmas, ¿no? Lord Bai solo tiene que pensar un poco para descubrir una manera de hacerlos cenizas. Y así, Bai, Xiao Chun pasó varios días considerando el problema. Al principio pensó en usar talismanes para alejar malos espíritus, pero considerando que había un número tan vasto de almas vengativas en esa prueba de fuego cian, decidió que ese método no sería muy confiable. Además, la primera vez que había enfrentado a todas esas almas vengativas durante su última prueba, se había colocado encima un buen número de esos talismanes, y la verdad no habían sido de mucha ayuda. Los talismanes para alejar malos espíritus no funcionarían. En ese caso, tengo que confeccionar una píldora medicinal. Solo entonces tendré la confianza para lograrlo. En ese momento, sus ojos se llenaron de anticipación. Después de pensarlo un poco, se le ocurrió la idea de crear una nueva fórmula para píldora, algo que estuviera seguro de que funcionaría. No, requeriría muchos ingredientes en cuanto a plantas medicinales, y sería hecha principalmente como recipiente para contener los poderes de gravedad y repulsión que había pasado tanto tiempo estudiando desde la secta corriente espiritual. Necesito confeccionar una medicina espiritual que haga que todas esas almas vengativas se reúnan en un solo punto. Quería hacer algo como eso, algo que en cuanto apareciera atrajera a todas esas almas vengativas rápidamente. Tan solo pensar en confeccionar algo así hizo que se emocionara mucho. Empezó a moverse de un lado a otro de su cueva de inmortal, y se le veían las cejas subiendo y bajando pensando en anticipación, analizaba constantemente su nueva fórmula, y finalmente se dio una palmada en la pierna. Esto seguro que va a funcionar. La esfera brillante que creé con los poderes de gravedad y repulsión puede hacer pedazos la ropa e incluso formar el humo alucinógeno. Seguro que puedo usarla para reunir las almas. Al llegar a este punto en sus ideas, Bai Xiaochun tomó su decisión. Salió rápidamente de su cueva de inmortal y se dirigió al gremio Exterminadiablos. Allí obtuvo una gran cantidad de plantas medicinales, y después de eso volvió y entró a meditación aislada. 3 días después, su cueva de inmortal se llenó de estruendos. Los ojos de Bai Xiaochun estaban inyectados de sangre y estaba viendo una medicina espiritual blanca que acababa de confeccionar. Inhaló profundamente y luego convocó los poderes de gravedad y repulsión para empezar a imbuirlos en la píldora. La gravedad y la repulsión no eran fáciles de cultivar, pero Bai Xiaochun había pasado decenas de años en su investigación, por lo que ya era capaz de manipularlos un poco, aunque con algunas dificultades le tomó varias horas, pero logró imbuir la píldora medicinal con sus poderes de gravedad y repulsión, después de lo cual sacó su espejo de cobre. Bastante emocionado. Impostor de cripta nocturna, sal de ahí. El alma del cripta nocturna impostor se estremeció. Realmente no tenía deseo de salir del espejo de cobre, pero no se atrevía a rehusarse. Así que, al final salió intentando no llorar. Maestro, tú. Pero antes de que pudiera terminar su frase, Bai Xiaochun gritó, toma, y luego aplastó la píldora medicinal. Se escuchó un estallido y la ropa de Bai Xiaochun se hizo pedazos al instante, dejándolo totalmente desnudo. El impostor de cripta nocturna gritó, al instante, pero luego de un momento su grito se convirtió en una exclamación de sorpresa. No estoy herido, jajaja, estoy bien. El impostor de cripta nocturna no había sido afectado en lo absoluto. Así que volteó a ver a Bai Xiaochun emocionado, y se dio cuenta de que este lo estaba viendo fijamente con sus ojos inyectados de sangre, incluso temblando un poco. Cripta nocturna se estremeció y se apartó a un lado. Estaba convencido de que Bai Xiaochun estaba de un humor bastante peligroso. Bai Xiaochun estaba sin aliento, y se quedó viendo a los restos pulverizados de la píldora medicinal. Luego ignoró por completo al impostor de cripta nocturna, se puso otro conjunto de ropas y empezó a confeccionar otra píldora. Pasaron 3 días más. Toma, gritó Bai Xiaochun aplastando la píldora medicinal. Se escuchó un estallido y esta vez, sus ropas no se vieron afectadas en lo absoluto. Pero, por otro lado, la fuerza de la explosión mandó a Bai Xiaochun disparado contra la pared de su cueva, haciendo que aparecieran grietas por todos lados. Bai Xiaochun solo cayó al suelo después de un largo rato, dejando su figura completamente marcada en la pared. Tenía el rostro pálido, pero también lleno de determinación, apretó los dientes y empezó a trabajar de nuevo. Cuando el impostor de cripta nocturna vio eso, no pudo evitar abrir la boca del asombro. ¿Qué tipo de medicina está confeccionando? Pasaron 4 días más, y apareció otra píldora medicinal en las manos de Bai Xiaochun.
Sus ojos estaban tan inyectados de sangre que se veían casi totalmente rojos, entonces retrocedió hasta quedar casi recostado contra la pared, y convencido de que esta vez sería un éxito, pulverizó la píldora y gritó, muy bien, toma. Esta vez, su ropa se volvió a destruir completamente, pero en vez de ser empujado hacia atrás, sintió una fuerza jalándolo hacia adelante, y su cuerpo chocó de lleno contra la pared opuesta. Se podían oír sonidos de crujidos y se formaron grietas por toda la pared. Mientras tanto, el impostor de cripta nocturna veía a Baisia Ochun mientras temblaba violentamente. No está intentando confeccionar medicina, se está intentando matar. El impostor de cripta nocturna estaba temblando de miedo y ansiedad. No por la idea de que Baisia Ochun muriera, sino por el hecho de que Baisia Ochun estuviera probando la píldora con él. No podía imaginarse qué destino enfrentaría si Baisia Ochun lograba hacer lo que sea que estuviera planeando. Baisia Ochun ya estaba muy furioso a estas alturas. Después de esforzarse para ponerse de pie y salir de la pared, se puso a confeccionar de nuevo. Así pasaron varios días más y logró formar una nueva versión de su medicina espiritual. Esta vez, se metió dentro de un hueco que había abierto en la pared, con la esperanza de que esta posición lo mantuviera a salvo. Entonces apretó los dientes y se preparó para detonar la píldora. El impostor de cripta nocturna fue incapaz de controlarse y chilló, maestro, perdóneme por favor. Baisia Ochun suspiró y dijo, tranquilo, confía en mí, esta vez seguro que sí funcionará. Dicho esto, detonó la píldora. En ese instante, se escuchó una gran explosión y los poderes de gravedad y repulsión hicieron erupción. Esa vez, la píldora simplemente estalló, y a Baisia Ochun le golpeó el impacto a pesar de estar escondido en la pared. La cueva entera se sacudió violentamente. Baisia Ochun fue expulsado de su agujero en la pared y chocó contra el suelo. Allí quedó tirado un buen rato antes de finalmente sentarse con mucho esfuerzo. Luego, una vez más se puso a confeccionar medicina allí mismo, era como si su vida dependiera de ello. El impostor de cripta nocturna estaba temblando y al borde del colapso, no podía dejar de preguntarse qué le depararía su futuro. Sí que era un tormento, cada vez que veía los trágicos resultados de Baisia Ochun cuando aplastaba sus píldoras, se aterraba más y más. Pasaron varios días más, y Baisia Ochun estaba empezando a prepararse para otra prueba. El impostor de cripta nocturna dijo una vez más, chillando, maestro, perdóneme por favor. Realmente deseaba poder ser perdonado. Se sentía como un prisionero en el corredor de la muerte, alguien que ya estaba básicamente bajo la guillotina, solo que la veía errar una y otra vez. Realmente era un sentimiento agonizante. Confía en mí, esta vez seguro que funciona, rugió Baisia Ochun mientras detonaba otra píldora medicinal, haciendo que se escuchara otro estallido, y así pasó más tiempo, 2 meses enteros. Durante este tiempo la cueva de inmortal de Baisia Ochun seguía sacudiéndose cada tanto, y en cuanto a Baisia Ochun, si no hubiera sido por el hecho de que tenía un cuerpo carnal tan increíblemente poderoso, probablemente hubiera salido herido de gravedad varias veces hasta que finalmente, un día en el que el impostor de cripta nocturna estaba al borde del colapso por la desesperación, se escuchó un estallido e hizo erupción una poderosa fuerza gravitacional. El impostor de cripta nocturna se vio atrapado de inmediato, y casi en el mismo instante, fue absorbido hacia la palma de la mano de Baisia Ochun. Jajaja. Finalmente lo logré, gritó Baisia Ochun allí de pie entre los restos destruidos de su cueva de inmortal. Su cabello estaba completamente arruinado, pero su expresión mostraba emoción pura. Estaba claro que el impostor de cripta nocturna no era el único que se había sentido atormentado estos meses. En este momento, había logrado crear una píldora medicinal que podía desatar los poderes de gravedad y repulsión al ser detonada, específicamente atraía las almas cercanas al lugar donde la píldora había sido detonada. La llamaré la píldora de convergencia de almas. Dicho esto, levantó su cabeza y se rió felizmente. Aunque estaba muy cansado, casi no podía contener su entusiasmo y ya había decidido que después de descansar un poco, iría a desafiar nuevamente las pruebas de las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado. Esta vez seguro que le enseñaré un par de cosas a esos insignificantes fantasmas. Se sentía más orgulloso que nunca, así que se dispuso a confeccionar más píldoras de convergencia de almas. Luego se sentó de piernas cruzadas y empezó a hacer algunos ejercicios de respiración. Durante el transcurso del mes siguiente, Baisia Ochun se volvió loco con su confección de píldoras de convergencia de almas. Siempre que se
cansaba, realizaba algunos ejercicios de respiración y luego empezaba a trabajar de nuevo tan pronto como pudiera. A medida que pasaba el tiempo, no solo logró acumular una cantidad de píldoras impresionante, pero debido a ese ciclo constante de agotarse y recuperarse, su base de cultivo también estaba acercándose cada vez más a la etapa avanzada del núcleo dorado. Un día, cuando había terminado su ronda de confecciones y se acababa de sentar para algunos ejercicios de respiración, se puso de pie, repentinamente y vio afuera de su cueva de inmortal con una expresión de sorpresa en el rostro. Poco después, se pudieron ver 3 rayos de luz que volaban hacia él. Estos eran el maestro deidad divina, Shenman Yao y Xuba Okai, y además se veían muy ansiosos. Tomando en cuenta que estaba en la cima de la etapa intermedia del núcleo dorado, Bai Xiaochun pudo darse cuenta desde lejos que estaban inquietos, claramente estaba pasando algo. Incluso antes de llegar a la cueva de inmortal, ya habían empezado a gritar a todo pulmón. Joven patriarca, el gran gordito Sang está en problemas. Xiaochun, rápido, ve a salvar al gran gordito Sang. Al escuchar sus palabras, el rostro de Bai Xiaochun cambió súbitamente. Sacudió su manga, abrió la puerta de un golpe y salió rápidamente de su cueva de inmortal. Luego sujetó al maestro deidad divina por los hombros y gritó: ¿qué le sucede al hermano mayor? Capítulo 432. Lleno de ansiedad. El maestro deidad divina podía ver fácilmente lo ansioso que estaba Bai Xiaochun, y sabía lo importante que era el gran gordito Sang para él. No pudo evitar temblar cuando respondió: el gran gordito Sang está intentando avanzar a la formación del núcleo, y se ha topado con una crisis letal. Xuba Okai se veía igual de ansioso y siguió con la explicación. El mes pasado, el hermano mayor Sang se dio cuenta de que estaba a punto de avanzar a la formación del núcleo, así que entró a meditación aislada. El maestro deidad divina y yo decidimos quedarnos afuera de su cueva de inmortal para hacer de protectores dármicos. Todo parecía ir normal al principio, y asumimos que el proceso solo tardaría un par de meses en terminar. Pero por alguna razón, su aura empezó a debilitarse al tercer día, y ahora solo le queda una aura muy tenue. Yo también fui a revisar, dijo Shenman Yao nerviosa, pero su cueva de inmortal está completamente sellada, no podemos entrar. Tampoco quisimos abrir la puerta a la fuerza, por temor a que causara más problemas. Tomando en cuenta que ya llevaba tiempo siendo parte del grupo, se consideraba a sí misma parte de ellos, así que estaba igual de nerviosa por el peligro del gran gordito Sang. Después de escuchar sus explicaciones, Bai Xiaochun no vaciló ni un instante más. Se transformó en un rayo de luz y salió disparado a alta velocidad hacia la cueva de inmortal del gran gordito Sang. El maestro deidad divina, Xuba Okai y Shenman Yao lo siguieron por detrás tan rápido como podían. Después de que pasara el tiempo que tarda en quemarse un palillo de incienso, la cueva de inmortal del gran gordito Sang apareció frente a ellos. El corazón de Bai Xiaochun palpitaba muy fuertemente por los nervios. El gran gordito Sang era su hermano mayor, y ambos compartían una conexión muy profunda. Al fin y al cabo, su amistad había comenzado desde el primer día que Bai Xiaochun llegó a la secta corriente espiritual. En este momento, su mente estaba casi en blanco cuando aterrizó frente a la cueva de inmortal. La puerta estaba sellada firmemente tal y como le habían dicho. Bai Xiaochun envió su sentido divino respaldado por el poder de su base de cultivo en el núcleo dorado intermedio, y casi al instante pudo sentir el aura del gran gordito Sang y también notó lo débil que estaba. Al parecer, la llama de su fuerza vital estaba a punto de extinguirse. Casi parecía como si hubiera intentado muchas veces llegar a la formación del núcleo, pero había fallado una y otra vez, haciendo que su fuerza vital se deteriorara. ¿Cómo puede estar pasando esto?, dijo Bai Xiaochun. Tenía los ojos inyectados de sangre, apretó sus manos en puños fuertemente y luego convocó el poder explosivo de la restricción imperecedera, al igual que Chi glacial que estaba al borde de llegar al nivel de un maestro glacial. En tan solo un instante, la puerta de la cueva de inmortal se llenó de grietas que se veían como una telaraña, y luego estalló en pedacitos. Bai Xiaochun entró rápidamente, y se encontró con un gran gordito Sang allí sentado, con un rostro tan pálido como la muerte misma. Se veía casi como un esqueleto. Lo rodeaba una niebla tenue, y un poco de ella entraba ocasionalmente a su cuerpo y luego volvía a fluir hacia afuera, y a medida que este proceso transcurría, el aura del gran gordito Sang se reducía lentamente, y era reemplazada por un muy fuerte aura de la muerte. Por lo que podía verse, estaba a punto de perecer. Hermano mayor, murmuró Bai Xiaochun.
Sentía como si su corazón estuviera siendo cortado por la cuchilla más afilada del mundo. No dudó para nada, y estiró su mano para tocar la cabeza del gran gordito Sang e intentó verter un poco de su propia fuerza vital dentro de él, con la esperanza de avivar la llama de su fuerza vital. Pero solo le tomó un momento a Bai Xiaochun darse cuenta de que había algún poder extraño dentro del gran gordito Sang, algo que estaba repeliendo cualquier fuerza vital externa. El poder se sentía como algún tipo de determinación absoluta. Y no solo eso, en la región del Dantian del gran gordito Sang se podía ver una densa nube de niebla que se veía similar a una esfera. Cada tanto la niebla se reunía intentando formar un núcleo, pero luego volvía a deshacerse. Al parecer, la niebla que daba vueltas alrededor del gran gordito Sang estaba formada por esa misma fuerza. ¿Qué está pasando?, dijo Bai Xiaochun impactado. Debido a la fuerza de expulsión que existía dentro del gran gordito Sang, cualquier fuerza vital que intentara inyectarle era casi completamente dispersada. Como mucho, podía reducir ligeramente la velocidad con la que la fuerza vital del gran gordito Sang se desvanecía. Al ritmo actual, seguramente solo tomaría unas 2 horas para que el gran gordito Sang falleciera. En ese momento llegaron el maestro deidad adivina y Chen Manjiao, y quedaron boquiabiertos cuando vieron la apariencia del gran gordito Sang. ¿Cómo podría pasar esto?, dijo el maestro deidad adivina sorprendido. El gran gordito Sang apenas lleva un mes en meditación aislada. ¿Cómo podría haber sido reducido a este estado? Pareciera que hubiera fallado la formación del núcleo más de 10 veces. Chen Manjiao examinó esa niebla un poco más de cerca, y dijo repentinamente, esa niebla, el gran gordito Sang es un reforzador espiritual. ¿Acaso será que está tratando de formar un núcleo de voluntad? ¿Núcleo de voluntad?, dijo Bai Xiaochun viendo a Chen Manjiao. Tenía una expresión feroz, pero no por Chen Manjiao, sino porque el estado del gran gordito Sang ya había hecho que se volviera casi loco. Chen Manjiao le reveló de inmediato todo lo que sabía sobre núcleos de voluntad. En la antigüedad, los reforzadores espirituales intentaban a menudo formar un núcleo de voluntad. Sin embargo, es una tarea fundamentalmente muy peligrosa, y casi nadie lo intenta hoy en día. Solo alguien que tenga una confianza absoluta en sus habilidades como reforzador espiritual podría intentarlo con éxito. Es básicamente como crear algo de la nada. Si el reforzador espiritual logra formar con éxito su núcleo de voluntad, experimentará una gran fortuna después de lograrlo. Pero si falla, morirá, sin lugar a dudas. Bai Xiaochun se estremeció después de escuchar su explicación, y se dio cuenta repentinamente de que lo que había sentido dentro de la niebla del gran gordito Sang era una forma de confianza absoluta. Y repentinamente el rostro de Bai Xiaochun se llenó de arrepentimientos. Un núcleo de voluntad. No pudo evitar recordar la secta corriente espiritual, y cómo había engañado al gran gordito Sang haciendo que pensara que había logrado sus refuerzos espirituales, para así evitar que se sintiera herido. De allí en adelante, el camino del gran gordito Sang en el sendero del refuerzo espiritual había cambiado por completo. Y en este momento, Bai Xiaochun se dio cuenta de que el sendero del refuerzo espiritual del gran gordito Sang se relacionaba muy de cerca con su confianza, y esa confianza había sido afectada de manera considerable por Bai Xiaochun. Chicos, sigan dándole tanta fuerza vital como puedan. Voy a buscar a un maestro daoísta en el alma naciente. Le dio un último vistazo al gran gordito Sang y a su aura decayendo, y salió volando a toda velocidad de la cueva de Inmortal para dirigirse al gremio Extermina Diablos. El maestro deidad adivina y Chen Manjiao empezaron a verter su fuerza vital en el gran gordito Sang, y Xuba Okai, quien recién estaba llegando, hizo lo mismo. Los ojos de Bai Xiaochun estaban más inyectados de sangre que nunca y avanzaba a toda velocidad. Su mente se había vaciado de todo pensamiento a excepción de uno: no podía dejar que el gran gordito Sang muriera. Se pudo escuchar un silbido por casi todo el arco iris del cuadrante del cielo mientras se movía a toda velocidad hacia el gremio Extermina Diablos. El gremio Extermina Diablos estaba un poco lejos de la cueva de Inmortal del gran gordito Sang, y Bai Xiaochun estaba más nervioso que nunca, así que usó casi toda la velocidad de la que era capaz, inclusive desatando la embestida sacude montañas y también usando el poder de los tendones imperecederos de su pierna izquierda logró acercarse en poco tiempo al gremio Extermina Diablos. Pero fue en este punto que se dio cuenta que delante de él, había 5 cultivadores, a quienes se les estaba impidiendo pasar por el área. Las personas que bloqueaban el sendero, eran otros 3 discípulos que llevaban túnicas verdes largas y mostraban expresiones gélidas en sus rostros. Cuando vieron a Bai Xiaochun moviéndose velozmente hacia ellos, uno lo reconoció, y vaciló por un momento antes de decir en voz alta: «Hei, detente».
Toda esta área de 500 kilómetros de diámetro ha sido apartada para el cultivo personal del joven Lord. Correcto. Nuestro joven Lord es Sima Feiru. Al parecer pensaban que pronunciar el nombre de Sima Feiru sería una gran amenaza. Al fin y al cabo, esto era básicamente lo mismo que le decían a todo el que intentara pasar por aquí. Casi todos conocían a Sima Feiru en el arco iris del cuadrante del cielo. Después de todo, su rango era el 97 entre las superestrellas de la polaridad, del Dao del cielo estrellado, y cualquier miembro de los primeros 100 era extremadamente famoso. En cualquier otro momento, si Bai Xiaochun hubiera estado de su humor normal, hubiera decidido ignorar que estas personas no quisieran dejarlo pasar, pero su corazón estaba en llamas en este momento debido a la situación con el gran gordito Sang, así que no tenía ninguna paciencia en lo absoluto. No le importaba para nada si Sima Feiru había bloqueado toda el área. Es más, incluso si algún elegido aún más famoso lo hubiera hecho, jamás se hubiera tomado el tiempo de dar la vuelta. En este momento, cada segundo contaba, así que simplemente ignoró por completo a los discípulos verdes y siguió adelante a toda velocidad. El rostro de los 3 discípulos cambió de golpe, y uno dijo, ¿cómo te atreves? Pero antes de que pudiera terminar de hablar, Bai Xiaochun rugió, largo de aquí. En ese instante apareció un viento poderoso y los oídos de los 3 discípulos se llenaron de estruendos ensordecedores al mismo tiempo. Fuerza increíble los azotaba, esta los apartó a la fuerza permitiéndole a Bai Xiaochun pasar disparado de largo hacia el área sellada de 500 kilómetros de Sima Feiru. Casi de inmediato, hizo erupción una aura poderosa desde un estanque profundo dentro de esa área de 500 kilómetros. ¿Quién se atreve a interrumpir mi cultivo? Junto a esta voz, se desató una técnica mágica que hizo que apareciera una enorme cara sobre el estanque. Este era el rostro de un joven que tenía la cara retorcida por la furia. Esta persona era justamente Sima Feiru. Capítulo 433. 12 horas. En el momento en el que la voz de Sima Feiru resonó por la zona, una ráfaga de poder con una base de cultivo en la formación del núcleo avanzado hizo erupción desde el estanque, y al mismo tiempo, salieron disparadas al aire 10 figuras desde varias direcciones. Estos eran justamente los seguidores de Sima Feiru, todos. Tenía sonrisas gélidas en sus rostros, estaba claro que confiaban plenamente en que todo el que perturbara el cultivo de su joven lord, enfrentaría un destino terrible. Esta tampoco era la primera vez que Sima Feiru se había apropiado de un área de cultivo entera, ni tampoco era la primera vez que alguien intentaba interferir con él, pero nadie jamás había podido lograr sacarlo, todos siempre terminaban retrocediendo. Bai Xiaochun por otro lado, estaba lleno de ansiedad y furia, le pasó un destello gélido por los ojos, realizó un gesto de conjuro con su mano derecha y apuntó hacia el estanque helado. «Cállate la boca», gritó desatando su conjuro del desarrollo de la voluntad de la escuela glacial a través de su dedo, y en un instante salió, disparado su chi glacial que estaba al borde del nivel de un maestro glacial. Cuando Sima Feiru apenas estaba preparándose para salir de golpe de su estanque, el chi glacial llegó como un rayo de luz impactando el agua. En tan solo un instante se escucharon crujidos, y el estanque entero se congeló totalmente. No solo se congeló el estanque, el gigantesco rostro también e incluso Sima Feiru quien se preparaba para salir. El rostro de Sima Feiru cambió de golpe, quedó inmóvil antes de siquiera poder resistirse, y ese aterrador chi glacial entró a su cuerpo y lo convirtió en una estatua de hielo. Su boca quedó totalmente abierta, y sus ojos llenos de completa y absoluta incredulidad. Sus seguidores en el área quedaron atónitos y también se les abrieron los ojos ampliamente. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible? ¿No es ese Bai Xiaochun? No puede ser. Solo está alrededor del rango 490. No puedo creer que sellara a Sima Feiru con tan solo apuntarle con el dedo. Los seguidores de Sima Feiru quedaron pasmados viendo cómo Bai Xiaochun simplemente pasaba de largo. Tomando en cuenta su velocidad, no le tomó mucho tiempo llegar al gremio Exterminadiablos, al cual entró sin detenerse ni un segundo. Bai Xiaochun no era tan famoso afuera, pero adentro del gremio Exterminadiablos todos lo trataban con un respeto absoluto. Debido a la manera en la que Feng Youde lo cuidaba, Bai Xiaochun podía hacer prácticamente todo lo que quisiera. Nadie se atrevería a interferir con él, y en solo unos momentos llegó frente al templo principal. Después de entrar al templo, alcanzó a ver a Feng Youde sentado al final del salón. Se apresuró hacia él, juntó sus manos y se inclinó profundamente. Bai Xiaochun le ofrece sus saldos maestro daoísta. Maestro daoísta, por favor le ruego que salve una vida. ¿Cuál es el problema esta vez?, dijo Feng Youde con un tono algo reacio. Bai Xiaochun le explicó la situación del gran gordito San rápidamente y siguió rogándole a Feng Youde que lo ayudara, inclinándose una y otra
vez en el proceso. La expresión de Feng Youde cambió en poco tiempo. Jamás había visto a Bai Xiaochun actuando de manera tan seria. Después de escuchar la situación, pensó por un momento y luego frunció el ceño. ¿Un núcleo de voluntad? Bueno, iré a darle un vistazo. Dicho esto, se puso de pie. Y mientras Bai Xiaochun seguía inclinado, Feng Youde sacudió su manga y se teletransportó junto a Bai Xiaochun. Cuando reaparecieron, estaban a unos 500 kilómetros de distancia, después de lo cual se volvieron a teletransportar. Esto los colocó justo afuera de la cueva de inmortal del gran gordito Sang. Bai Xiaochun quedó sorprendido al ver con sus propios ojos la magia de teletransportación griega. También le dio un poco de envidia. Feng Youde caminó de frente a la cueva de inmortal del gran gordito Sand, donde esperaban el maestro deidad adivina, Chen Man Yao y Xu Baokai. Cuando vieron que Bai Xiaochun había traído a Feng Youde, se inclinaron y apartaron rápidamente. A Feng Youde le importaba Bai Xiaochun, pero no los demás, así que no les prestó ninguna atención. Se acercó al gran gordito Sand, colocó su mano en su frente y envió un poco de su sentido divino en su cuerpo. Después de inspeccionarlo por un momento, su expresión se tornó aún más seria que antes. Cuando Bai Xiaochun se dio cuenta de esto, su corazón empezó a palpitar con fuerza y su rostro se puso pálido. Sí que es un núcleo de voluntad, dijo Feng Youde mientras apartaba su mano y fruncía el ceño. Suspiró, volteó hacia Bai Xiaochun y dijo, hace medio mes, quizás podría haber ayudado, pero a estas alturas, es como una vela al viento, a tan solo un paso de la muerte. Simplemente no tengo suficiente poder para salvarlo. La mente de Bai Xiaochun se sintió como si le hubiera impactado un gran mazo. Su corazón palpitaba como loco y su rostro estaba muy pálido, incluso retrocedió varios pasos. Estaba lleno de dolor y tristeza, tanto que sentía que colapsaría en cualquier momento. En un instante, empezó a recordar todas sus memorias del gran gordito Sang. ¿No hay alguna manera?, preguntó observando al gran gordito Sang, quien se veía ya casi como un cadáver. ¿Qué es él para ti?, preguntó Feng Youde con un resplandor profundo en sus ojos. Es mi hermano mayor, respondió Bai Xiaochun. Era evidente por la mirada en sus ojos, que pagaría cualquier cosa para salvar al gran gordito Sang. A Feng Youde le sorprendió bastante el nivel de determinación que pudo ver. Hasta el día de hoy, solo había cuidado de Bai Xiaochun debido a la promesa que le hizo el emisario de alcance celestial. Pero después de ver esa mirada en sus ojos, pudo percibir en Bai Xiaochun un nivel de sentimiento que no había visto en mucho tiempo. ¿Quién hubiera pensado que a este chico le importarían tanto sus amigos?, murmuró por dentro. Gracias al nivel de su base de cultivo y a sus años de experiencia, podía darse cuenta fácilmente que Bai Xiaochun no estaba actuando. Después de pensarlo por un momento, inspeccionó en más detalle al gran gordito Sang. Después de que pasara el tiempo que tarda medio palillo de incienso en quemarse, dijo, quizás aún tengas una oportunidad de salvar a tu hermano mayor, pero la ayuda de un cultivador en el alma naciente no bastará. Necesitarás a un cultivador en el reino Diva. Eso, o el poder de un Diva, solo. Entonces se podrá nulificar el caos que rodea el núcleo de voluntad, permitiendo así que se forme el núcleo por completo. Bai Xiaochun se estremeció, y sus ojos empezaron a brillar con una luz intensa. Le respondió sin dudar ni un segundo, ¿el poder de un Diva? ¿Cómo consigo eso? Pagaré todos los puntos de mérito que hagan falta. Incluso el maestro deidad adivina, Chen Man Yao y Xu Baokai podían sentir la determinación inquebrantable en su voz. Feng Youde sacudió su cabeza. El poder de un diva solo se puede obtener cuando un poderoso diva reúne un poco de su aura en un talismán, transformándolo en un objeto mágico que pueda usarse una vez. Los diva usualmente le dan este tipo de talismanes a sus discípulos para protegerlos. Estos objetos requieren de años para hacerse, y son increíblemente valiosos. No son el tipo de cosas que puedas comprar con puntos de mérito. El maestro deidad adivina inhaló profundamente e intercambió miradas con Xu Baokai. Por lo que acababan de escuchar, no parecía que los discípulos ordinarios pudieran obtener este tipo de objeto. Esto era algo reservado usualmente solo para los aprendices personales de los devas. Bai Xiaochun se puso aún más pálido, pero ahora tenía esperanza. Si quieres el poder de un diva, continuó Feng Youde, tendrás que tomar a un diva como tu maestro. Eso, o retar las pruebas de las superestrellas, de la polaridad del Dao del cielo estrellado, y llegar a la sección violeta del arco iris. Entonces podrás pedirle algo a la secta, y podrías solicitar el poder de un diva. La sección violeta del arco iris, dijo suavemente Xu Baokai. ¿Eso es posible? A pesar de haber estado poco tiempo en el distrito arco iris,
Xu, Bao Kai ya había aprendido bastante sobre las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado, y sabía que llegar a la porción violeta del arco iris era difícil más allá de la razón. La prueba de fuego violeta era la última, y en la generación actual de discípulos, había habido solo 8 personas desde hace mucho tiempo. Apenas recientemente Gongsun Banner se había convertido en la 9ª. Si alguien más llegaba a ese nivel, entonces serían 10. Xu Baokai no fue el único sorprendido. El maestro de Hidata Divina y Chen Man Yao también estaban impactados. Aunque todos tenían confianza en Bai Xiaochun, al escuchar que necesitaba llegar a la porción violeta del arco iris para conseguir el poder de un diva, sus rostros cambiaron un poco. Bai Xiaochun permaneció allí en silencio por el tiempo de unos respiros, luego alzó su mirada y preguntó, ¿cuánto tiempo tengo? Feng Youde suspiró. Ya te has decidido. Muy bien, entonces me llevaré a tu hermano mayor al gremio para cuidarlo. Pero, aún así, no tendrás más de 12 horas. La mirada de los ojos de Bai Xiaochun se tornó tan afilada como una cuchilla y respondió, muchísimas gracias maestro daoísta, saldré en este instante. Y sin dudar ni un segundo más, se volteó y salió velozmente de la cueva de Inmortal, acelerando a toda velocidad hacia el portal de teletransportación. Capítulo 434. Desafiando las pruebas de nuevo. 12 horas, pensaba Bai Xiaochun mientras se movía por el arco iris del cuadrante del cielo. En este momento, sus venas de acero pulsaban con fuerza, y se veía listo para arriesgar su vida y luchar a muerte. No podía dejar al gran gordito Sang morir así nada más, ni a él ni a sus demás amigos. Sabía muy bien que el mundo del cultivo era un lugar brutal, y que él era relativamente impotente para alterar el curso de grandes eventos, pero aún así no podía rendirse. Cuando la guerra estuvo a punto de estallar entre las sectas Corriente Espiritual y de Sangre, no se rindió. Durante la batalla entre la secta desafiadora del río y la corte del río del cielo, no se rindió. Durante la pelea en la montaña de sellos del legado, no se rindió. Y tampoco se rendiría ahora. Esta era la manera en la que avanzaba en el sendero del cultivo inmortal. Esta era su decisión. Y esto era lo que importaba para él. Bai Xiaochun convocó todo el poder de su base de cultivo y salió disparado a toda velocidad hacia el portal de teletransportación. Luego aceleró a través del arco iris de innumerables estrellas hacia las pruebas de las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado. Desde el momento en el que salió de las puertas de la cueva de inmortal del gran gordito Sang, hasta llegar a la entrada de las pruebas, solo había pasado el tiempo que tardan en quemarse 2 palillos de incienso. Y en este momento, había varios cientos de cultivadores reunidos allí. Muchos de ellos pasaban mucho tiempo aquí en la entrada, viendo el desempeño de los demás con la esperanza de mejorar sus propias oportunidades. Había bastantes conversaciones en el área, pero apenas apareció Bai Xiaochun, los cultivadores allí reunidos se percataron de su presencia. Después de todo, su arremetida anterior directo a los primeros 500 había sido un evento inusual que atrajo bastante atención. Bai Xiaochun volvió. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Escuché antes de este tipo. La gente dice que quedó muy irritado con su desempeño anterior, y que la próxima vez que tomara las pruebas, seguro que su rango se elevaría. Todos empezaron a voltear y a ver a Bai Xiaochun, y esto usualmente lo haría bajar la velocidad y disfrutar del momento. Pero ahora no estaba de humor. Llevaba una expresión severa e incluso irradiaba un aura asesina mientras salía disparado a través de la multitud hacia la entrada, sin pausar ni un segundo. Al desafiar las pruebas de las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado, uno debía empezar siempre desde el principio. Esa era la regla estándar y nadie la podía cambiar, independientemente de que la estrella de Bai Xiaochun estuviera en la porción 100 del arco iris. Aún así, debía empezar desde el principio. Su visión se oscureció, y cuando se aclararon nuevamente las cosas, una ráfaga de calor impactó su rostro, y de nuevo, sin detenerse ni un instante, saltó del risco y cayó directo al mar de lava. Sus ojos se iluminaron apenas tocó la superficie de la lava, y desató toda la velocidad de la que era capaz. Cuando salió disparado, se escucharon estruendos intensos e hizo que se elevaran unas grandes olas en ese mar de lava. Parecía casi como si estuviera corriendo sobre una superficie sólida, lo cual combinado a su aura asesina hizo que todos los demás que tomaban la prueba quedaran boquiabiertos. Mientras tanto, algunos de la multitud de afuera ya habían empezado a gastar puntos de mérito para ver el desempeño de Bai Xiaochun. De entre ellos, la mayoría se esperaban que hiciera lo mismo de la última vez, nadar a través de la lava. Por la escena que veían ahora hizo que sus
corazones se llenaran de asombro, y la gente empezó a gritar alarmada casi al instante. Esto en su lugar hizo que aún más personas se pusieran a verlo tomar las pruebas. Está haciendo algo distinto de la primera vez. Esta vez está corriendo sobre la lava. Cielos. Ya fue sorprendente ver a Gong Sun Banner masacrar su camino, pero ver a Bai Xiaochun correr sobre la superficie del mar de lava es igual de asombroso. Mientras todos gritaban alarmados, Bai Xiaochun seguía adelante con una expresión sombría en su cara, no bajaba la velocidad en lo absoluto, todo lo contrario de hecho, cada vez iba más rápido. Solo le tomó un poco más del tiempo que tarda en quemarse medio palillo de incienso para cruzar el mar de lava entero, llegar a la orilla y entrar a la segunda prueba. Los golems de piedra seguían luchando ferozmente en la segunda prueba. Caían grandes rocas del cielo como lluvia, y soplaban vientos intensos. Pero Bai Xiaochun tampoco se detuvo ni por un segundo. Ninguno de los obstáculos del desafío parecía poder afectarlo, y de hecho se hacían pedazos antes de poder tocarlo. Sin embargo, eso no era nada comparado con lo más sorprendente que ocurrió. Para el total asombro de la multitud, los dos enormes golems de piedra detuvieron su pelea cuando se percataron de la presencia de Bai Xiaochun. «Sáquenme de este lugar», dijo Bai Xiaochun convocando el poder del conjuro de la montaña viviente. Y aunque no convocó su propio golem de piedra, el aura del conjuro en sí misma ya era suficiente para que los golems la sintieran. Se sentía muy familiar para ellos, casi como si alguien o algo se estuviera comunicando con ellos. Y en cuanto Bai Xiaochun les pidió que lo ayudaran a pasar la prueba, para el asombro de toda la multitud uno de los golems de piedra realmente bajó el brazo hacia Bai Xiaochun, no para atacarlo, sino para agarrarlo y lanzarlo por el aire hacia la salida. Se escuchó un estruendo explosivo y Bai Xiaochun salió disparado a toda velocidad por la fuerza del golem de piedra, convirtiéndose en una especie de estrella fugaz que arrasaba por el aire de la segunda prueba, directo al portal de teletransportación que llevaba a la tercera prueba. Pasó las dos primeras pruebas en menos de lo que tarda en quemarse un palillo de incienso. Todas las personas de afuera se estaban volviendo locas por el asombro. Cielos. Este Bai Xiaochun, en realidad se estaba conteniendo la última vez. A estas alturas, los cultivadores de afuera ya habían empezado a mandarle mensajes a sus amigos, haciendo que cada vez hubiera más personas prestándole atención a las pruebas de las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo. Estrellado mientras tanto, Bai Xiaochun ya estaba en la tercera prueba, la que contenía al enorme herrero y su herrería. En este momento, la enorme espada que formaba el camino a la salida estaba siendo impactada por el martillo del herrero, y al igual que antes, Bai Xiaochun no dudó ni un segundo. En vez de intentar avanzar por la espada, simplemente se tiró directo al mar glacial de abajo. Esta vez no absorbió nada del chi glacial, sino que convocó el poder de su propio chi glacial para congelar toda el área, y al igual que con el mar de lava, empezó a correr por la superficie. Pero en esta prueba ocurrió algo diferente. Cuando el gran herrero se percató de Bai Xiaochun allí en el mar glacial, su expresión se llenó de ira al recordar lo que ocurrió la última vez. Rugió y estiró su enorme mano para intentar agarrar a Bai Xiaochun. A medida que la mano se cernía sobre él, el aura asesina de Bai Xiaochun estalló y en vez de siempre y en especial el poder del cuerpo carnal en sus tendones imperecederos de su pierna izquierda. Y entonces, justo antes de que la mano lo sujetara, logró darle una gran patada, haciendo que se escuchara un estruendo impresionante. La fuerza del impacto hizo que le saliera sangre por la boca, pero logró aprovecharlo para acelerar y volar a toda velocidad hacia la salida. En cuanto a la mano, esta simplemente se detuvo, se podían ver venas sobresaliendo desde el punto donde la patada le había impactado, y al parecer habían sido selladas. La mano había quedado temporalmente inmóvil, lo cual hizo que el herrero rugiera de furia. Luego apretó la mano lentamente para formar un puño, haciendo que todas esas venas estallaran y recuperara su movilidad. Sin embargo, en ese corto periodo de tiempo, Bai Xiaochun logró desaparecer en la salida, y una vez más, no usó ni siquiera el tiempo que tarda en quemarse un palillo de incienso. En este momento, había llegado a la cuarta prueba. La prueba verde era la que tenía el puente de relámpagos, pero Bai Xiaochun no parecía afectado en lo absoluto por los relámpagos y salió corriendo a toda velocidad al instante. Los relámpagos le impactaban, pero no lo retrasaban para nada. Sin importar cuántos relámpagos le inundaran, su velocidad no se veía afectada, y una vez más completó la prueba en menos del tiempo que tarda en quemarse un palillo de incienso. Cuando desapareció por la salida, la audiencia simplemente estaba viéndolo fijamente, todos totalmente atónitos. Tan solo usó el tiempo que
Tardan en quemarse 2 palillos de incienso para pasar las 4 primeras pruebas. Cielos, ¿cuánto se estaba conteniendo la última vez? Esta velocidad es increíble. Está aplastando las pruebas aún más ferozmente que Gongsun Banner. Esto es una locura. Ahora va a la prueba Cian. Allí fue donde se detuvo la última vez. Todos parecían pensar que había algo raro con Bai Xiaochun, pero no le prestaron mucha atención al asunto. Todos tenían mucha curiosidad de cómo le iría en la prueba Cian. La prueba Cian era un mundo de almas vengativas y de un sinfín de tumbas. Apenas apareció Bai Xiaochun, un humo Cian se elevó y aparecieron ese incontable número de almas aterradoras. Se quedaron viendo fijamente a Bai Xiaochun y dejaron salir aullidos capaces de sacudir los cielos y destruir la tierra. Capítulo 435. El poder de las píldoras de convergencia de almas. Ver tantas almas vengativas hizo que Bai Xiaochun temblara un poco. Los fantasmas lo llenaban de un miedo indescriptible, pero en este momento, no tenía más opción que enfrentarlos. «¡Cállense!», gritó con la misma ira que todas esas almas vengativas. En este momento cada segundo contaba, y lo único que ocupaba su mente era que solo tenía 12 horas para llegar a la prueba de fuego violeta. La vida del gran gordito Sang estaba en juego. Cuando Bai Xiaochun les gritó a las almas, estas se elevaron por el aire hacia él. Bai Xiaochun por su parte no retrocedió ni bajó su velocidad, sino que salió disparado directamente hacia las almas vengativas. Los cultivadores de la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado que estaban afuera se quedaron viendo fijamente las escenas que transcurrían frente a ellos. Todos intentaban ver fijamente cómo lidiaría Bai Xiaochun con la prueba Cian. Parece que Bai Xiaochun va a usar algún tipo de habilidad divina o algo así. Esta prueba es sobre resistir los constantes ataques de las almas vengativas, y para probar cuántas puede derrotar. Quien quiera que intente permanecer cualquier cantidad de tiempo allí, debe tener mucho cuidado con el uso de su poder espiritual y no malgastar ni lo más mínimo. Requiere de un control muy preciso. Lo de Gongsun Banner fue un milagro. Las almas vengativas ni se atrevieron a luchar con ella, aunque eso no surtió efecto sobre el alma. Emperador, aún así, algo como eso no había ocurrido jamás. Me pregunto cuántas almas podrá derrotar este Bai Xiaochun. Mientras la audiencia procedía con las discusiones, Bai Xiaochun estaba allí dentro de la prueba Cian, moviéndose a toda velocidad hacia las almas vengativas que se cernían sobre él. Se veían como un gran mar de almas a lo lejos, algo que sacudía los cielos y la tierra conforme gritaban y se movían por el aire. Sin embargo, justo antes de que ese mar impactara a Bai Xiaochun, este le dio una palmada a su bolso de almacenamiento y sacó una píldora medicinal. Era totalmente blanca, y no emanaba ningún aroma medicinal. De hecho, no se le podía ver nada extraordinario. La audiencia estaba muy sorprendida, no podían imaginarse por qué Bai Xiaochun sacaría una píldora medicinal en un momento tan crítico. Pero luego, Bai Xiaochun arrojó la píldora contra el suelo, al mismo tiempo que gritaba: «Tomen esto», y en el instante en el que la píldora impactó el suelo, se hizo pedazos y envió unas ondulaciones invisibles por todos lados. En ese momento, el rostro de las almas vengativas cambió de golpe, su dirección también cambió y salieron volando hacia donde se había destruido esa píldora. Al parecer, el cuerpo de esas almas estaba completamente fuera de su control. Había aparecido algún tipo de fuerza gravitacional indescriptiblemente poderosa, una que absorbía todas esas almas vengativas aplastándolas, todas juntas. Primero fueron 10, luego 100, luego 1000, luego 10.000. En casi un instante, se generó una abertura dentro de ese mar de almas justo frente a Bai Xiaochun, y al mismo tiempo, más de 10.000 almas fueron absorbidas hacia el suelo mientras gritaban intensamente. En tan solo un abrir y cerrar de ojos, se formó una esfera negra del tamaño de un puño, y dentro de esa esfera brillante, estaban las 10.000 almas vengativas. La mente de la audiencia empezó a dar vueltas, y se quedaron viendo con los ojos bien abiertos como Bai Xiaochun seguía adelante sin pausar ni un segundo, y mientras lo hacía, sacó otra de sus píldoras de convergencia de almas. Cada vez que arrojaba una de sus píldoras, todas las almas de la zona eran absorbidas dentro de una esfera brillante negra. Gradualmente, el número de almas vengativas se reducía más y más, y cada vez se veían más esferas negras, cada una hasta el tope de almas que gritaban, pero ninguna podía escapar. Bai Xiaochun siguió hasta que eventualmente se encontró con el alma emperador en medio de la prueba de fuego Cian. Este desató el poder de su base de cultivo y salió disparado hacia Bai Xiaochun rugiendo: «¡Fuera de este lugar!».
Un gran poder hizo erupción desde el alma emperador, haciendo que hasta el cielo se opacara, pero Bai Xiaochun simplemente sacó su mano derecha y arrojó más de 10 píldoras de convergencia de almas al mismo tiempo. «Toma esto», gritó, y cuando las píldoras explotaron, el rostro aullante del alma emperador se llenó de asombro e incredulidad, y de manera completamente inesperada, su cuerpo se separó en más de 10 porciones que fueron absorbidas y selladas por las píldoras medicinales. Bai Xiaochun ni se molestó en ver el resultado, simplemente siguió moviéndose a toda velocidad, arrojando píldoras a diestra y siniestra. En el tiempo que tarda en quemarse un palillo de incienso, la prueba de fuego cian que le había causado tantos problemas a tantos cultivadores en el pasado había quedado totalmente vacía, no le quedaba ni un alma vengativa. Bai Xiaochun pasó de largo todas esas tumbas hacia el final de la prueba de fuego y se desvaneció en la salida. Los espectadores que estaban afuera estaban temblando por el asombro. Todos habían tenido sus propias especulaciones sobre lo que ocurriría, pero ninguno se podría haber imaginado jamás que Bai Xiaochun usaría un método tan impresionante para pasar la prueba. Desde la antigüedad hasta ahora, nadie había hecho jamás algo como esto. Todos sabían que el punto de esta prueba era exterminar tantas almas vengativas como fuera posible, pero en este momento, la prueba estaba completamente vacía. Esto. Pensé que la actuación de Gongsun Banner había sido espectacular. Jamás me imaginé que este Bai Xiaochun la sobrepasaría. Las almas vengativas no se atrevieron a atacar a Gongsun Banner, y luchó hasta un empate contra el alma emperador, pero Bai Xiaochun absorbió al alma emperador. En poco tiempo, la audiencia quedó en un silencio sepulcral. El recorrido de Bai Xiaochun por las pruebas estaba teniendo un efecto como el de Gongsun Banner. La secta entera estaba conmocionada y las noticias se divulgaban, cada vez había más personas prestándole atención a las pruebas. De vuelta en el arco iris del cuadrante del cielo, en el templo principal del gremio Extermina Diablos, el gran gordito Sang estaba sentado de piernas cruzadas igual que antes. A estas alturas, carecía de toda consciencia y la llama de su fuerza vital ya casi se extinguía. Si no fuera porque Feng Youde lo ayudaba, su llama ya se hubiera apagado. Xu Baokai, el maestro deidad adivina y Chen Man Yao estaban afuera del templo viendo las pruebas de las superestrellas de la polaridad del Dao, del cielo estrellado. Los tres estaban completamente sorprendidos por lo que estaba logrando Bai Xiaochun. Los demás discípulos de la secta no conocían realmente a Bai Xiaochun, pero ellos sí, y sabían que dada su personalidad, normalmente no tomaría riesgos como estos. Todo lo que hacía, era por el bien del gran gordito Sang. A medida que se extendían las noticias sobre Bai Xiaochun y conmocionaban la secta, este apareció dentro de la prueba de fuego azul. Había usado poco más de una hora en total para pasar las 5 pruebas anteriores, pero esto no quería decir que se pudiera relajar. Ahora estaba en el desafío final, después del cual podría entrar a la etapa violeta. En cuanto al rango, no le importaba en lo absoluto, ni estaba pensando al respecto. Pero sabía que esta prueba sería la más difícil. Al fin y al cabo, su oponente sería Gongsun Banner, o para ser más precisos, una estatua de Gongsun Banner. La dimensión en la que se llevaba a cabo la prueba azul no era muy grande, solo de unos 30.000 metros de diámetro. Más allá de esos límites, todo se veía borroso, y justo en el centro de esa área de 30.000 metros había una estatua solitaria de una joven mujer. Era hermosa, pero había algo muy extraño en ella, irradiaba una aura glacial que hacía que todo a su alrededor se tornara de un color azul claro. Casi en el mismo instante en el que Bai Xiaochun apareció, los ojos de la estatua se abrieron, revelando una frialdad intensa al fijarse sobre Bai Xiaochun. Esa mirada se sentía como si un par de cuchillas estuvieran apuñalando los ojos de Bai Xiaochun y entrando a su mente. Este se estremeció y sintió una intensa sensación de crisis mortal. Ya había luchado una vez con Gongsun Banner, hacía mucho tiempo, pero después de su regreso de la secta corriente de sangre, siempre le había parecido que había algo muy raro con ella, aunque en realidad no podía comprender bien qué era. Debido a esto, siempre la evadía, y finalmente, en esta prueba de fuego azul, se enfrentaría a ella una vez más. Aunque esta era solo una estatua que la representaba, Bai Xiaochun sabía que atacaría con todo el poder que Gongsun Banner hubiera demostrado al desafiar sus pruebas de las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado. Además, sabía que a menos que Gongsun Banner se hubiera estado conteniendo durante su combate, esta estatua tendría el mismo poder que ella. En la realidad, aunque no sería tan inteligente, ya que no era una forma de vida real, tampoco sentiría ningún dolor.
Al final, las fortalezas de la estatua compensaban un poco sus debilidades y viceversa. En cuanto la mirada de Bai Xiaochun se fijó sobre Gongsun Banner, su cuerpo se tornó borroso y luego aparecieron 4 versiones de ella, casi como unos clones. Luego apareció el destello de gestos de conjuro y las 4 apuntaron sus dedos hacia Bai Xiaochun. En un instante, salieron disparados 4 rayos de luz hacia él, cada uno de un color distinto. Conforme avanzaban por el aire, se intersectaban el uno con el otro, formando una especie de flor de hielo con 4 pétalos, cada uno de un color diferente. Luego la flor empezó a rotar rápidamente en su camino hacia Bai Xiaochun. A medida que avanzaba, la tierra debajo de la flor se congelaba, y la temperatura caía rápidamente, hasta que se podían escuchar crujidos por todos lados. Cada uno de los pétalos de esa flor era un rostro similar al de Gongsun Banner, sonriendo a su manera tan enigmática y extraña. Bai Xiaochun incluso estaba casi seguro de que podía escuchar una risa siniestra. A pesar de esas sonrisas tan espeluznantes, Bai Xiaochun sabía que no había tiempo de pensar en la situación. Convocó su conjuro del desarrollo de la voluntad de la escuela glacial, realizó un gesto de conjuro con su mano derecha y empujó con su mano frente a él. Capítulo 436. Combate contra Gongsun Banner. Ese gesto sencillo, respaldado por el conjuro del desarrollo de la voluntad de la escuela glacial al igual que por su núcleo dorado, hizo que su chi glacial al nivel de un adepto glacial saliera disparado, distorsionando el aire mientras se movía para enfrentar esa flor de hielo de 4 colores. Cuando hicieron contacto, se escuchó un gran estallido por todos lados. 3 de los pétalos de la flor se redujeron a cenizas, pero el último solo se hizo más grande, convirtiéndose en una cuchilla de hielo que cortó a través del chi glacial de Bai Xiaochun y siguió adelante. La sorprendente velocidad de esa cuchilla de hielo hizo que la expresión de Bai Xiaochun cambiara. Su poder de adepto glacial había sido absorbido casi completamente después de hacer contacto con esa flor de hielo, y a medida que la cuchilla de hielo se acercaba, una frialdad intensa hacía que su sangre empezara a congelarse. Afortunadamente para él, además de su núcleo dorado del Dao de los cielos, también tenía su núcleo de rey celestial imperecedero, el cual vibraba intensamente estimulando el poder de su cuerpo carnal. Conforme se acercaba la cuchilla de hielo, Bai Xiaochun aullaba y apretó sus manos en un puño, con el cual golpeó de frente la cuchilla de hielo. Una vez más se escuchó otro gran estallido, y la cuchilla de hielo se hizo pedazos. Pero Bai Xiaochun también tosió una bocanada de sangre al mismo tiempo, y se miró la mano derecha dándose cuenta de que su carne estaba desgarrada y sangrando. Pero este no era el momento de retirarse. En vez de eso, se puso en movimiento, dirigiéndose directamente a la estatua de Gongsun Banner, desatando aún más chi glacial y usando sus sombras glaciales para usar una teletransportación menor. Sorprendentemente, apareció justo frente a Gongsun Banner, después de lo cual desató una gran patada con su pierna izquierda, respaldada por todo el poder del cuerpo carnal de sus tendones imperecederos. En el mismo momento en el que Bai Xiaochun atacó, Gongsun Banner realizó un gesto de conjuro con su mano izquierda como si lo estuviera ignorando y presionó su dedo sobre su frente. Al hacerlo, emergió una gran ráfaga de chi glacial que sobrepasaba por mucho cualquier cosa mostrada antes. Todo a su alrededor se congeló al instante, y a la vez, se materializó una gigantesca mano de hielo detrás de ella, la cual salió disparada hacia Bai Xiaochun intentando sujetarlo. Bai Xiaochun ya había enviado su pie por el aire con un poder explosivo, así que este impactó de lleno la mano de hielo, logrando destruir la mayor parte de ella, pero esta aún así chocó contra Bai Xiaochun. Bai Xiaochun salió volando dando vueltas y con sangre saliendo de su boca, pero sus ojos brillaban con una luz feroz, e ignoró completamente sus heridas para convocar una vez más una sombra de hielo mientras se preparaba para teletransportarse a un lugar seguro, pero al intentarlo, su expresión cambió, y se dio cuenta de que el chi glacial de Gongsun Banner había formado una especie de poder de sellado, una barrera que obstruía la habilidad de cambiar de ubicación con sus sombras glaciales. En cuanto a la mano de hielo casi destruida, esta se reparó a sí misma rápidamente y luego empezó a hacerse más grande. Llegó a la altura de 300 metros en un abrir y cerrar de ojos y empezó a arremeter por el aire hacia Bai Xiaochun una vez más. A estas alturas, Bai Xiaochun ni siquiera había sido capaz de acercarse a una Gongsun Banner, quien en este momento estaba detrás de la mano de hielo, observándolo fríamente.
La mano de hielo se acercaba haciéndose cada vez más grande, hasta llegar hasta 3000 metros de altura. Las pupilas de Bai Xiaochun se contrajeron, y se dio cuenta de que no estaba seguro de qué hacer en este momento. Durante toda esta pelea, había estado reaccionando, aún no había podido tomar la iniciativa. Si no lograba voltear las cosas, no habría dudas de que perdería. Así que ¿quieres competir en cuanto a chi glacial? Muy bien, hagámoslo. Su ansiedad por la seguridad del gran gordito Sang era lo que más le importaba en este momento, así que Bai Xiaochun sabía que, si no podía derrotar esta estatua de Gongsun Banner, no podría llegar a la prueba violeta. Así que inhaló profundamente, y convocó la vasta cantidad de chi glacial que había en su núcleo dorado, la cual se reunió en su mano derecha, haciendo que ésta se tornara de un color azul muy profundo. Luego, presionó su mano azul directamente contra el suelo. Montaña glacial. Se escuchó un gran estruendo, y su chi glacial estalló hacia el suelo haciendo que se formara una montaña de hielo congelando todo en el área. Mientras la mano de hielo se acercaba, la montaña de hielo se elevó a cientos de metros de altura por el aire, y luego ambas fuerzas se encontraron. Estaba convocando tanto chi glacial, que sus canales de chi estaban adoloridos, pero parecía no darse cuenta. Convocaba prácticamente todo el chi glacial del que era capaz su núcleo dorado, ignorando completamente las consecuencias. Casi parecía un ataque suicida. La montaña de hielo seguía creciendo rápidamente, hasta llegar también a 3000 metros de altura. Fue entonces que la mano de hielo le alcanzó. «Detona», gritó Bai Xiaochun con sus ojos inyectados de sangre. ¡Boom! La mano de hielo se destrozó y la montaña de hielo estalló, mandando una gran onda de choque por todos lados. A Bai Xiaochun le salió una gran cantidad de sangre por la boca y salió volando hacia atrás, y por primera vez la estatua de Gongsun Banner fue herida por ese ataque. Enloquecido de Bai Xiaochun, un temblor le recorrió el cuerpo, y emanaron algunos sonidos de cosas rompiéndose. Sorprendentemente, la frente de Gongsun Banner se abrió, formando una grieta que se extendió hacia su boca, y tenía una apariencia completamente aterradora. La batalla apenas acababa de empezar, pero ya había alcanzado un nivel sorprendente. Todos los que veían desde afuera tenían los ojos fijos sobre la acción, especialmente por el hecho de que Gongsun Banner se había hecho muy famosa recientemente al entrar a los primeros 10 puestos. No, solo eso, la base de cultivo de Bai Xiaochun estaba solo en la etapa intermedia del núcleo dorado, lo cual lo ponía en una desventaja clara. Todos los que veían la batalla estaban completamente conmocionados. La etapa intermedia del núcleo dorado contra la etapa avanzada. Esta Bai Xiaochun, de verdad sí que estaba ocultado su fuerza. Tiene chi glacial, y también lo usa Gongsun Banner. Esta batalla será determinada por quien tenga el mejor control. Jamás pensé que este Bai Xiaochun llegaría tan lejos. Todos entre los primeros 100 superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado que habían oído del asunto estaban llenos de entusiasmo, y detuvieron todo lo que estuvieran haciendo para ver la batalla. Peleas como estas no eran comunes, y, de hecho, incluso las superestrellas que estaban entre los primeros 10 puestos salieron a observar. En el campo de batalla que era la prueba de fuego azul, Bai Xiaochun estaba intentando recobrar el aliento mientras veía fijamente a la estatua de Gongsun Banner. Ella había usado chi glacial cuando lucharon en la secta corriente espiritual, pero su control en esta batalla estaba a un nivel completamente distinto. La manera tan exquisita en la que lo usaba dejó a Bai Xiaochun completamente impresionado. No estaba seguro de qué método estaba usando para cultivar el chi glacial, pero cualquiera que fuera el método que estuviera usando, los resultados eran sorprendentes, y parecían sobrepasar incluso sus propios poderes de adepto glacial. Además de todo esto, sus bases de cultivo no estaban en el mismo nivel. Él estaba en la etapa intermedia del núcleo dorado, y a pesar de lo cerca que estaba, aún no llegaba a la etapa avanzada. En cuanto a Gongsun Banner, tomando en cuenta las fluctuaciones de su base de cultivo, era obvio que estaba en la etapa avanzada de la formación del núcleo. No importa, dijo con un resplandor gélido en sus ojos. Tengo que ganar esta batalla. Acababa de usar todo el chi glacial a su disposición en un ataque casi suicida, el cual había logrado herir a su oponente. Pero ahora la situación era distinta de antes, y este era el momento en el que necesitaba arrebatarle la victoria. Llegada a esta conclusión, se puso en movimiento, usando el poder de su cuerpo carnal de su pierna izquierda para salir disparado a una velocidad increíble. Al hacerlo, le dio una palmada a su bolso de almacenamiento, haciendo que un gran número de espadas voladoras salieran, todas ellas
habían recibido múltiples refuerzos espirituales, y al mismo tiempo, se podía ver un destello negro entre ellas. Este era el cuerno del dragón renegado. El cuerno del dragón renegado formaba el centro de una formación de espadas que descendió como una lluvia hacia Gong Sun Banner. Al mismo tiempo, la mano derecha de Bai Xiaochun salió disparada en un gesto de agarre con un destello de luz negra, el agarre destructor de gargantas. Sin embargo, mientras la formación de espadas descendía hacia Gong Sun Banner, los ojos de la estatua se iluminaron y su mano derecha se elevó, desgarró su propia garganta, y luego de una manera completamente impactante, sacó una espada que parecía hecha con los huesos de la espina dorsal de su propio cuerpo. Cuando esa espada de huesos apareció, se escuchó un sonido que inundó la prueba de fuego azul entera, un sonido como de incontables almas gritando. En cuanto a Bai Xiaochun, una profunda sensación de crisis letal lo llenó al instante. Todos afuera entraron en un caos por el asombro. Al mismo tiempo, la estatua de Gong Sun Banner no dudó ni por un instante y blandió la espada de huesos de manera feroz hacia la formación de espadas de Bai Xiaochun. Era como si el aire alrededor de la espada de huesos se destrozara, como si los cielos y la tierra estuvieran a punto de ser destruidos. Todo en la zona se tornó totalmente negro, y el brillo de la espada de hueso blanco resplandecía intensamente, parecía la única luz en esa dimensión. Una por una, todas las espadas voladoras que se cernían sobre ella empezaron a hacerse pedazos, hasta que solo quedó el cuerno del dragón renegado. Pero incluso este parecía no poder aguantar mucho más, y su superficie se estaba llenando de grietas. En el último momento antes del colapso, salió volando a un lado y la espada de huesos siguió su cuchillada camino a Bai Xiaochun con un poder impresionante. Así que estúas bajo la manga, murmuró Bai Xiaochun con sus pupilas contrayéndose. Al mismo tiempo, le dio una palmada a su bolso de almacenamiento e hizo que saliera volando una escama negra para tratar de bloquear el camino de la espada de huesos. Mientras tanto, inhaló profundamente y luego estiró ambas manos ampliamente antes de presionarlas contra el suelo. Había una luz extraña en sus ojos, y dijo con una voz muy suave: Reino, capítulo 437. El reino pulveriza la estatua. En el mismo momento en el que Bai Xiaochun pronunció esta palabra, el área congelada de 30.000 metros se llenó repentinamente con unos pulsos de humedad repentinos. El vapor de agua era tan denso que hacía que fuera difícil ver. A lo lejos, esa área de 30.000 metros parecía haberse convertido en una ciénaga congelada. El cabello de Bai Xiaochun ondulaba salvajemente a su alrededor, y una ráfaga de energía surgió bajo sus pies. Al mismo tiempo, hizo erupción una aura salvaje y brutal, junto a un rugido que parecía provenir de la antigüedad, algo que hizo que la mente de los espectadores empezara a dar vueltas. Roar. No solo los cultivadores que veían la pelea lo escucharon, incluso aquellos que estaban en otras áreas pudieron escuchar el eco del rugido de alguna bestia. Los discípulos por toda la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado voltearon de repente con un cambio en sus expresiones. Muchos, incluso gritaron alarmados: ¿qué fue eso, chicos? ¿Lo oyeron? ¿Qué tipo de bestia hace un sonido como ese? Cielos. Podemos escucharlo incluso estando afuera de la prueba de fuego. ¿Qué tipo de habilidad divina puede hacer eso? Mientras tanto, en el arco iris del cuadrante estrellado, había una montaña de color rojo brillante que se elevaba a lo alto del cielo. Sobre esta montaña había una joven que tenía un cabello rojo como el fuego, y estaba allí sentada meditando. Era muy hermosa, y también parecía que la rodeaban unas llamas invisibles y sin forma que erradicarían a todo el que se acercara. Había estado centrada en su cultivo hace un momento, y no le había estado prestando atención a las pruebas de las superestrellas de la polaridad, del Dao del cielo estrellado. Pero apenas resonó ese rugido, pudo detectarlo, y su expresión cambió un poco, volteando hacia el arco iris de innumerables estrellas. Y yo que pensaba que esa Gong Sun Banner sería la única que llegaría a la porción violeta del arco iris antes de la expedición de cacería de almas. Al parecer me equivocaba. Esa joven era la que ocupaba el tercer lugar entre las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado, Chen Yuesan. Ella no fue la única que se dio cuenta de lo que ocurría. En lo profundo de un estanque en el arco iris del cuadrante de la polaridad había un joven, con el torso descubierto, de labios delgados y ojos gélidos. Parecía el tipo de persona completamente despiadada, y en este momento estaba en medio de un combate feroz contra una horda de almas vengativas. A pesar de los feroces ataques de esas almas, estaban siendo erradicadas eficientemente por ese joven. En lo que resonó el rugido, se detuvo y alzó la mirada con un brillo misterioso en sus ojos. No importa cuántas personas lleguen a la porción violeta del arco iris,
Cuando comience la expedición de cacería de almas, mataré a todo el que se meta en mi camino. Este joven era otra de las superestrellas de la secta, una con un rango aún más alto que Chen Yuesan. Ocupaba el segundo lugar, y se le conocía con el título de daoísta, herético, considerando que ese rugido era tan poderoso que incluso lo escucharon afuera de las pruebas. No había ni que mencionar lo afectada que se vio la estatua de Gongsun Banner. Sus ojos estaban brillando intensamente y en vez de retroceder, impulsó su espada de huesos hacia Bai Xiaochun, con aún más velocidad. Emitía unos silbidos ensordecedores a medida que avanzaba por el aire. Mientras tanto, el aura asesina de Bai Xiaochun se disparó y elevó sus manos por el aire al mismo tiempo. Del pantano. En ese momento se escuchó un estruendo ensordecedor impresionante y toda esa área de 30.000 metros se convirtió en un pantano húmedo y lleno de agua. Luego, una púa indescriptiblemente larga empezó a elevarse desde el suelo como una montaña, estaba llenando el mundo entero. Bajo esa enorme púa, se podía ver una piel con escamas totalmente negras. Además de esto, había aún más púas que se extendían por el cuerpo de la criatura que había allí abajo. Esa área de 30.000 metros era como una ventana, permitiendo poder vislumbrar apenas un poco de la bestia impresionantemente enorme que había debajo. En cuanto la primera enorme púa apareció, impactó la estatua de Gongsun Banner, haciendo que estruendos indescriptibles resonaran. Todos los que veían estaban boquiabiertos, y aquellos con un rango alto entre las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado parecían ser los más sorprendidos. Especialmente Chen Yuesan y Herético, ambos se quedaron viendo con los ojos bien abiertos. La prueba de fuego azul entera se llenó de estruendos, sonidos que sobrepasaban los truenos celestiales. Era casi como si hubiera dos enormes continentes chocando, desatando ondas de choques destructivas que hicieron pedazos al instante a esa espada de huesos de Gongsun Banner. Al mismo tiempo, su estatua se oscureció más y se llenó de un gran número de grietas, como si estuviera a punto de colapsar conforme intentaba retirarse rápidamente. Pero su espada de huesos no era para nada ordinaria. A pesar de haber sido físicamente destruida, su chi de espada aún existía, y de hecho logró perforar a través de la enorme púa para llegar a Bai Xiaochun. Esta era la primera vez que alguien había logrado atravesar el reino del pantano, y ese chi de espada era tan veloz que no tenía tiempo de evadirlo. Cuando el chi de espada le impactó, salió una gran cantidad de sangre de su boca, y su cuerpo entero se llenó de dolor. Tanto su carne como sus huesos, todo se sentía como si estuviera a punto de estallar, y salió volando hacia atrás como una cometa con la cuerda cortada. Al parecer estos dos oponentes estaban igualados, y acababan de herirse mutuamente. El corazón de todos los espectadores estaba siendo impactado por olas de asombro. No solo estaban conmocionados por la técnica mágica de Bai Xiaochun, pero estaban llenos de un fervor muy intenso por ser capaces de presenciar esta batalla suprema en la formación del núcleo. Era fácil imaginarse que incluso si Bai Xiaochun terminaba perdiendo, aún así se convertiría en el centro de atención. Ambos están casi al mismo nivel que los expertos en el alma naciente. Gongsun Banner ya estaba en la etapa avanzada de la formación del núcleo, pero este Bai Xiaochun está apenas en la formación del núcleo intermedio. Estuve preguntando, y al parecer Bai Xiaochun es de la secta desafiadora del río en las partes medias, igual que Gongsun Banner. No puede ser. No puedo creer que la secta desafiadora del río sea tan increíble. Los dos rehenes que enviaron son completamente inconmensurables. Mientras todos discutían los eventos que transcurrían, de vuelta en la prueba de fuego azul la estatua agrietada de Gongsun Banner alzó su mirada. Había una luz gélida en sus ojos. Luego se estiró y puso la palma de su mano sobre su frente. Se escuchó un pequeño estallido y su frente colapsó, su cuerpo se cubrió de aún más grietas. Pero al abrir su frente, al parecer había convocado una frialdad verdaderamente gélida proveniente de su esencia vital, la cual estalló con una locura intensa. A medida que el chi glacial se extendía, se podían escuchar crujidos, todos los alrededores de Gongsun Banner estaban quedándose completamente congelados, y en un abrir y cerrar de ojos, se transformó a sí misma en un enorme gigante de hielo, de varias decenas de metros de altura. Si solo se hubiera convertido en un gigante de hielo, quizás no sería gran cosa, pero mientras su tamaño aumentaba, un chi glacial empezaba a dar vueltas a su alrededor, parecía ser letalmente frío, bajando la temperatura en esa área de 30.000 metros muy rápidamente, todo se congeló, completamente en un abrir y cerrar de ojos. El chi glacial era tan poderoso que hasta el aire se congelaba, y la tierra se llenaba de grietas. De hecho, el único sonido que se podía oír en la dimensión eran las cosas reventándose y congelándose. Además,
Gongsun seguía haciéndose más grande. Exterminación glacial. Todos afuera estaban tan conmocionados que hasta los expertos en el alma naciente veían la batalla. Uno de ellos pudo reconocer de dónde veía el chi glacial de Gongsun, lo que generó muchas exclamaciones de asombro mientras más cultivadores en el alma naciente comprendían, sus expresiones se llenaban de asombro. Hasta el líder de la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado salió de su meditación aislada para ver la pelea. Si incluso ellos reaccionaban así, no había ni por qué mencionar a todos los demás. El rostro de Bai Xiaochun volvió a cambiar dentro de la prueba de fuego azul cuando sintió el poder de exterminación de ese chi glacial. Podía darse cuenta de que quedaría congelado en solo unos momentos. Asesinado en cuerpo y alma. Maldita sea. ¿Cómo hizo Gongsun para conseguir un chi glacial así? En ese momento crítico, Bai Xiaochun vio como todo se congelaba rápidamente a su alrededor, y sabía que solo le quedaba una opción más. Conjuro de la montaña viviente. En cuanto estas palabras salieron de su boca, aparecieron las imágenes de dos golems de piedra, uno en cada uno de sus ojos, y al mismo tiempo, un golem de piedra se materializó a su alrededor. Después de fusionarte con la montaña, te conviertes en la montaña, y la montaña se convierte en ti. ¡Boom! Ya no se podía ver a Bai Xiaochun. En lugar de eso, lo que todos podían ver era un enorme golem de piedra de decenas de metros de altura. En un instante, el golem de piedra emanó un aura que haría que cualquier cultivador en la formación del núcleo quedara impactado. Hasta los cultivadores en el alma naciente estaban boquiabiertos. A medida que esa energía surgía, chocó de frente con el chi glacial causando una explosión ensordecedora. Los cultivadores afuera se dieron cuenta en poco tiempo de lo que estaban viendo, haciendo que aparecieran otros gritos asombrados. Hasta los cultivadores en el alma naciente estaban conmocionados. El conjuro de la montaña viviente. La exterminación glacial de Gongsun ya había sido bastante impresionante, pero luego apareció el conjuro de la montaña viviente, y todos quedaron completamente atónitos. No puedo creer que alguien de verdad lograra cultivar el conjuro de la montaña viviente. Este Bai Xiaochun es completamente increíble. Hasta el líder de la secta tenía una expresión muy seria en el rostro. Mientras tanto, Montaña de Piedra estaba sentado sobre su gran roca afuera en el desfiladero de 10.000 montañas. Había un brillo extraño en sus ojos, y al parecer su sonrisa estaba llena de emoción. En este momento, un enorme gigante de hielo estaba enfrentándose a un enorme golem de piedra. La energía que emanaban ambos hacía que toda la dimensión de la prueba de fuego azul temblara violentamente. Muere. Rugió Bai Xiaochun. Capítulo 438. Avance en la base de cultivo. En cuanto Bai Xiaochun gritó la palabra muere, una violenta escena de destrucción transcurrió frente a los ojos de los espectadores. Bai Xiaochun salió disparado en un rayo de luz azul, convocando el conjuro de la montaña viviente para dar un salto hacia adelante con la embestida sacude montañas. La fuerza del golem de piedra respaldaba el cuerpo carnal de Bai Xiaochun, haciéndolo vastamente más poderoso que antes, hasta un nivel prácticamente indescriptible. Además, se movía tan rápido que casi parecía que se estuviera teletransportando. Pasó a través del chi glacial, desatando una serie de estallidos sónicos que aplastaban todo a su alrededor antes de aparecer justo frente a Gongsun. La estatua ya había sido herida de gravedad, pero por supuesto, era solo una estatua, no la verdadera Gongsun, por lo que era completamente incapaz de evadir el ataque. En vez de eso, sus manos destellaron con un gesto de conjuro de dos manos e intentó bloquear el ataque. Los ojos de Bai Xiaochun estaban de un rojo brillante y claramente se lo estaba jugando todo en este ataque final. Si no lograba asegurar la victoria, a estas alturas, no solo perdería su oportunidad de avanzar a la prueba violeta, sino que también sería incapaz de rescatar al gran gordito Sang. Ese no era un resultado que pudiera aceptar. Solo había un pensamiento en su mente: tengo que ganar. Aulló mientras se acercaba. Estaba usando el cuerpo del golem para desatar una patada giratoria con su pierna izquierda, la cual impactó directamente al gigante de hielo que había convocado la estatua de Gongsun. Esa patada estaba respaldada por el poder del cuerpo carnal de la técnica imperecedera de vivir por siempre, al igual que por el conjuro de la montaña viviente y la embestida sacude montañas. No solo eso, también contenía la restricción imperecedera. Ese era un ataque devastadoramente letal. Se escuchó un estallido intenso y el pie se movió velozmente por el aire, haciendo que el territorio entero de la prueba de fuego azul temblara.
La estatua de Gongsun Banner intentó usar ambos brazos para bloquear esa pierna, pero en el instante en el que hicieron contacto, los brazos de la estatua empezaron a colapsar. El pie de Bai Xiaochun pasó directamente como una gran roca aplastando un vaso de vidrio, y asestó un golpe, directamente en el pecho de la estatua. En ese momento, el pecho de la estatua empezó a colapsar, y las grietas se extendieron por todos lados. Pero la estatua aún no estaba muerta. Todo lo que había hecho Bai Xiaochun hasta ahora era destruir la capa externa de escudos de hielo. Aunque la estatua estaba herida seriamente, aún así fue capaz de defenderse. Sin embargo, a medida que la estatua retrocedía, Bai Xiaochun convocó una vez más el poder de su golem de piedra para desatar otra embestida. Sacude montañas, usando el poder de su pierna izquierda para impulsarse aún más. Esta vez envió la mano del golem de piedra hacia adelante, y un resplandor negro se iluminó entre sus dedos pulgar e índice. Ese era justamente el agarre destructor de gargantas. Se escuchó un fuerte impacto y la garganta de la estatua quedó pulverizada, luego el cuerpo entero de la estatua empezó a desmoronarse. Ese último movimiento había sido tan rápido como un rayo, y fue asestado con una eficacia feroz. En tan solo un abrir y cerrar de ojos, el gigante de hielo se destruyó y la estatua se desplomó. Conforme eso ocurría, un rayo de luz de teletransportación apareció. Esta era justamente la entrada a la prueba violeta. Al mismo tiempo, el conjuro de la montaña viviente de Bai Xiaochun se desvanecía junto a su golem de piedra. Bai Xiaochun fue revelado, tenía el rostro pálido y bajo flotando hacia el suelo. Estaba claro que le costaba mantenerse de pie, e incluso tosió 3 grandes bocanadas de sangre una detrás de otra. Pero a pesar de lo débil que se veía, sus ojos tenían un resplandor de determinación que dejó a la audiencia conmocionada. Ganó. Un cultivador en la etapa intermedia de la formación del núcleo luchó contra alguien en la etapa avanzada, y de verdad ganó. Cielos. Acaba de vencer la estatua de Gongsun Banner. ¿No quiere decir eso que logrará entrar a la prueba violeta? Se va a convertir en la 10ª superestrella en llegar a la porción violeta del arco iris de la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado. Todos se estaban alborotando afuera de las pruebas. Casi la mitad de la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado quedó totalmente conmocionada, aún más que cuando Gongsun Banner pasó las pruebas recientemente. La secta se estaba escandalizando por completo, especialmente el arco iris del cuadrante del cielo, de donde provenía Bai Xiaochun. El alboroto allí era más intenso que en el resto de la secta. Precisamente en ese arco iris, Song, que estaba de pie afuera de su cueva de inmortal, sus manos estaban fuertemente apretadas. Era difícil juzgarlo por su expresión, pero su corazón estaba empapado de amargura. Simplemente no podía admitir que no se comparaba a Bai Xiaochun, pero la interminable evidencia ya lo había llevado al borde del colapso. Xubaokai, el maestro deidad adivina y Chen Man Yao también estaban profundamente conmocionados. Aunque todos sabían que Bai Xiaochun no era un cultivador ordinario, no se habrían imaginado antes que fuera así de increíble. Gongsun Banner también estaba en el arco iris del cuadrante del cielo, sentada sobre una gran roca afuera de su cueva de inmortal, viendo hacia las pruebas de las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado. Acababa de ver el transcurso de toda la batalla entre su estatua y Bai Xiaochun, y por un momento, se pudo ver una expresión extraña. De hecho, cuando su estatua colapsó, lo que hizo fue sonreír. Así que el hermanito es tan asombroso como siempre. Incluso aplaudió suavemente, había una luz misteriosa en sus ojos. Chen Yuesan y Herético estaban afuera del arco iris del cuadrante del cielo, ambos eran superestrellas y elegidos de los primeros 3 puestos. Pero, incluso ellos estaban profundamente sorprendidos por la batalla que acababan de presenciar. Los ojos de Chen Yuesan brillaban de manera extraña, mientras que Herético simplemente dejó salir un frío bufido. A pesar de no decir nada, la mirada arrogante en sus ojos era evidente. Incluso los cultivadores en el alma naciente de la secta habían estado viendo, y estaban sorprendidos por las acciones de Bai Xiaochun. En este momento, era correcto decir que dentro de la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado, no había ni una persona que no conociera a Bai Xiaochun. Sin embargo, mientras todos empezaban las discusiones y exclamaciones, alguien gritó repentinamente: «No, esperen, miren a Bai Xiaochun, está empezando a practicar su cultivo». Al escuchar esto, más personas voltearon a ver lo que ocurría. «Es el chi glacial, miren al chi glacial». Bai Xiaochun realmente estaba practicando su cultivo, aunque esto no fue algo intencional. Después de la destrucción de la estatua de Gongsun Banner, el chi glacial empezó a extenderse por todos lados y a inundar la prueba de fuego azul, y ya que no tenía a dónde escapar, empezó a
moverse hacia Bai Xiaochun. Independientemente de que Bai Xiaochun lo quisiera o no, el chi glacial empezó a verterse dentro de su cuerpo, arrasando por sus canales de chi y, dirigiéndose justamente a su núcleo dorado del Dao de los cielos. Era un chi glacial muy fuerte, y en tan solo un abrir y cerrar de ojos, todo el chi glacial de la zona formó un vórtice con Bai Xiaochun en el centro. A medida que este entraba como loco a su núcleo dorado, lo llenaba, primero a un 30%, 40%, 50%, 60%. A medida que entraba más y más chi glacial, se estremecía con la sensación de su base de cultivo aumentando. Ya había estado antes en la cima de la formación del núcleo intermedio, pero en este momento, estaba avanzando a la formación del núcleo avanzado. Tomó un corto periodo de tiempo para que el chi glacial dentro de su núcleo dorado llegara al 60%, pero no se detuvo allí. Su núcleo dorado estaba formado por sus 9 mares espirituales, y el 60% de ellos ya era un mundo de frialdad intensa. Y luego, Bai Xiaochun se estremeció, levantó su cabeza y dejó salir un grito intenso a medida que su chi glacial llevaba al 70%. El conjuro del desarrollo de la voluntad de la escuela glacial se basaba en reunir chi glacial dentro del núcleo dorado, así que un 30% era la cima de la etapa inicial, y 60% era la cima de la etapa intermedia. Anteriormente, el nivel de su chi glacial en general había llegado a un 60%, pero ahora después de llegar al 70%, unos estallidos intensos se generaron dentro de él, y su base de cultivo desató un poder impresionante. Y esta era la etapa avanzada del núcleo dorado. Pero las cosas aún no acababan. El chi glacial seguía vertiéndose en él, llevando el chi glacial de su núcleo dorado más allá del 70%, hasta el 80%. Cuando logró absorber hasta la última gota de chi glacial, su núcleo dorado ya había llegado al 80%, y su base de cultivo seguía incrementando. En este momento, estaba muy cerca de llegar al 100% de capacidad. Eso lo llevaría al gran círculo de la etapa del núcleo dorado. A medida que el poder y la energía de su base de cultivo incrementaban, el territorio de la prueba de fuego azul se sacudía violentamente, y afuera, la estrella que representaba a Bai Xiaochun brillaba con una luz deslumbrante. Todos estaban conmocionados allí afuera. Este Bai Xiaochun acaba de avanzar. La formación del núcleo avanzada. Acaba de llegar a la formación del núcleo avanzada. Pudo luchar contra la formación del núcleo avanzada cuando apenas estaba en la etapa intermedia. Y ahora que está en la etapa avanzada, no. ¿Quiere decir eso que podría luchar contra alguien en el gran círculo? ¡Qué gran fortuna! Todo es debido a que cultiva técnicas que usan chi glacial. Al absorber el exceso de chi glacial de la estatua de Gongsun Banner, logró avanzar. Capítulo 439. Solo deseo una cosa. Aunque parecía no ser posible, la conmoción de afuera se tornó aún más caótica. En apenas la segunda vez que Bai Xiaochun retaba las pruebas de las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado había logrado un milagro tras otro. Primero fue la velocidad increíble con la que pasó las primeras pruebas, luego su victoria contra un experto en la formación del núcleo avanzado, estando él apenas en la etapa intermedia, y finalmente un avance en su base de cultivo. Gracias a todas esas cosas, las personas afuera estaban totalmente escandalizadas. Después de todo, del grupo de 9 personas que ya estaban en la porción violeta del arco iris, 8 de ellos tenían un nivel en el gran círculo, y Gongsun Banner era la única en la formación del núcleo avanzado. Pero ahora se había unido alguien más, alguien que había entrado a ese grupo estando solo en la etapa intermedia, y había avanzado de inmediato a la etapa avanzada. Mientras todos discutían el asunto, Bai Xiaochun se estremeció y el chi glacial dentro de él se calmó, colocándolo firmemente en la formación del núcleo avanzado. Sin embargo, no tenía tiempo de revisar su base de cultivo, en vez de eso, simplemente salió disparado hacia la luz de la teletransportación. Al hacerlo, un gran número de motas de luz en el área empezaron a reunirse y formaron otra estatua. Era una estatua de Bai Xiaochun. Cuando se detuvo por un momento para verla, pudo darse cuenta de que era idéntica a él, y su aura era muy similar también. Pero la expresión de la estatua era fría y vacía, completamente inmóvil. Bai Xiaochun inhaló profundamente. Sabía que, de ahora en adelante, todo el que quisiera entrar a la porción violeta del arco iris tendría que luchar contra su estatua en esta prueba. Apartó la mirada después de solo un momento, siguió adelante a la luz de la teletransportación y luego se desvaneció. Por supuesto, las discusiones entre la audiencia no decayeron en lo absoluto. Los eventos que acababan de transcurrir el día de hoy era algo que
Casi nunca se veía, especialmente considerando que ahora había 10 cultivadores extremadamente famosos en la secta. Era una ocasión grandiosa y alegre, ya que Bai Xiaochun había avanzado después del combate. Eso quería decir que todo el que intentara desafiar la prueba en el futuro tendría que batallar con su versión en la formación del núcleo intermedio, no el Bai Xiaochun en la etapa avanzada después de su victoria. Esa estatua representaba cierto estatus en la secta. Siempre y cuando permaneciera invicta, nadie podría entrar a la prueba violeta, y en este momento, había aún más personas viendo la estatua que al mismo Bai Xiaochun. Bai Xiaochun, por otro lado, dio un paso en la luz de la teletransportación y se desvaneció, desapareciendo de la prueba de fuego azul y reapareciendo dentro de la prueba violeta. Mientras tanto, apareció una 10ª estrella en la porción violeta del arco iris, y todos los ojos de los presentes se quedaron viéndola fijamente. Aunque nadie podía ver lo que le ocurría ahora a Bai Xiaochun, todos se preguntaban lo mismo. Con el simple hecho de que nadie supiera en qué consistía la prueba violeta, ya hacía que el escenario fuera mucho más misterioso. Ese misterio adicional dejaba a todos muy curiosos sobre lo que pasaría ahora. En tan solo unos meses, 2 personas habían llegado a la porción violeta del arco iris, y tan solo pensar en lo que ocurría adentro era una fuerza que motivaba a muchos otros. Conforme estas ideas llenaban la mente de todos los presentes, Bai Xiaochun apareció dentro de la prueba de fuego violeta que nadie podía ver, y se encontró a sí mismo en una dimensión diferente de todas las demás pruebas de fuego. Había un río extendiéndose al frente, y él se encontraba en su orilla. Sus ojos tenían una mirada vacía, como si se hubiera olvidado de algo. No solo eso, mientras veía a su alrededor, le daba la sensación de que nada de lo que lo rodeaba era real. ¿De que me olvide?, pensó sorprendido, y hasta se sentó en la orilla del río para pensar. Pero incluso después de que pasara un poco de tiempo, lo único que pudo recordar fue su nombre. Era como si todas sus demás memorias hubieran desaparecido. Cada vez se hacía más marcada la confusión en sus ojos. Su plan original al entrar a la luz de la teletransportación había sido abandonar las pruebas de las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo. Estrellado apenas entrara a esta etapa. Al fin y al cabo, ya había cumplido su meta, y podía solicitar el poder de un diva para salvar al gran gordito. Cada segundo contaba, pero apenas entró a esa misteriosa prueba de fuego violeta, todo esto se esfumó de su mente. No, murmuró, recuerdo que tenía que hacer algo importante. Tenía el ceño fruncido, intentando pensar qué era lo que había olvidado, y fue en ese momento que escuchó de manera repentina a alguien que cantaba. La voz parecía subir y bajar de volumen constantemente, haciendo que fuera imposible distinguir lo que decía. Pero la persona que cantaba se sentía muy anciana, incluso antigua. Poco después, apareció un bote solitario sobre el río. Sobre ese bote estaba sentado un viejo con un sombrero de bambú amplio, y impulsaba el bote con un largo bastón de bambú. Al acercarse a la orilla, alzó la mirada y reveló un rostro muy arrugado por la edad. Y entonces le dijo sonriendo, ¿tu corazón está inquieto? Bai Xiaochun también alzó la mirada y pudo ver a ese viejo en el bote de pesca. Le respondió sintiéndose bastante confundido, siento como si hubiera olvidado algo importante. Todos olvidan cosas de vez en cuando, respondió el viejo con una sonrisa. ¿Por qué no te subes al bote y escuchas mi balada? Quizás te ayude a recordar lo que sea que hayas olvidado. Bai Xiaochun permaneció en silencio por un momento y luego se puso de pie y se subió al bote. Hecho esto, el viejo empezó a impulsar el bote, nuevamente con su bastón de bambú, y el bote empezó a proceder por el río otra vez. Mientras Bai Xiaochun permanecía en ese bote solitario, el viejo empezó a cantar, aunque extrañamente, sin importar que tanta atención le prestara Bai Xiaochun, no era capaz de distinguir las palabras de la canción. Después de un rato, no pudo evitar preguntar, ¿qué está cantando? Una canción tradicional, respondió el viejo. Bai Xiaochun escuchó un rato más y preguntó, ¿tiene algún nombre? No lo tiene, respondió el viejo sonriendo. Es una balada, una a la que nadie le ha podido escuchar el final. Vinieron 9 personas antes que tú, pero ninguno de ellos escuchó la canción completa. La primera persona fue la que escuchó más tiempo, pero eventualmente se rindió. Dicho esto, siguió cantando. Bai Xiaochun permanecía sentado en silencio, escuchando e intentando recordar lo que había olvidado. Las aguas del río no eran para nada tranquilas, de hecho, agitaban el barco de un lado a otro, y después de un rato, una ola bastante grande impactó el bote. A medida que Bai
Xiao Chun se movía de un lado a otro en ese bote, su mente se agitaba de manera similar, y repentinamente, pudo recordar algo. Estaba en una habitación con su padre, sosteniendo su mano con fuerza mientras este le decía, Xiao Chun, tienes que seguir viviendo. Bai Xiao Chun se estremeció, esa memoria encendió un fuego en su mente, haciendo que todas sus memorias arremetieran como una gran ola con un poder capaz de derrumbar montañas y secar mares. Tengo que salvar al hermano mayor, pensó temblando al recordar todo. Repentinamente se puso de pie y el bote se desvaneció junto al río. Ahora se encontraba en una habitación completamente vacía, pero el viejo estaba frente a él, este se quedó viendo a Bai Xiao Chun con una luz muy extraña y misteriosa en sus ojos. ¿Ahora ves las cosas con claridad?, preguntó el viejo. Dijo Bai Xiao Chun. Oh, ni siquiera quiero participar en esta prueba de fuego. Tengo a alguien importante que salvar. Ahora que había recuperado sus memorias, la prueba le parecía aún más extraña. El viejo lo vio por un largo rato y luego repitió, ¿ahora ves las cosas con claridad? Bai Xiao Chun estaba empezando a enfurecerse un poco. Pero solo salió una palabra de su boca y el viejo sacudió su cabeza interrumpiéndolo con un largo suspiro. Muy bien, sé lo que estás pensando. Entra a la prueba violeta y podrás pedirle algo a la secta. Siempre y cuando no sea muy excesivo, se te cumplirá el deseo. Por ejemplo, se podría remover tu estatus como rehén. Quiero el poder de un diva, dijo Bai Xiao Chun al instante. El viejo asintió. Cuando te vayas, alguien te lo entregará. Dicho esto, ondeó su mano e hizo que apareciera un vórtice en ese vacío, el cual empezó a jalar a Bai Xiao Chun. Aunque justo antes de irse por la salida, Bai Xiao Chun se detuvo y volvió a ver al viejo quien se alejaba caminando hacia el vacío. Hace un momento, dijo, me preguntaste que si podía ver algo claramente. ¿De qué hablabas? El viejo no volteó, solo respondió con una voz fría, Tu Dao. Bai Xiao Chun estaba confundido. El viejo seguía caminando, y justo antes de que Bai Xiao Chun se fuera por la salida, le dijo en voz alta, no estoy seguro de que es mi Dao, pero sí tengo un deseo, y ese es vivir por siempre. El viejo se detuvo, volteó y le respondió con una sonrisa, ese es tu Dao. Entonces se escuchó un estruendo y Bai Xiao Chun desapareció, y tan solo un momento después reapareció afuera de las pruebas de las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado. Lo primero que se encontró fue el sonido de muchas personas discutiendo, después de lo cual su visión finalmente se aclaró. Pudo ver casi de inmediato a los incontables cultivadores que lo veían con envidia y respeto. Y al mismo tiempo, una voz solemne se escuchó desde la porción del arco iris de innumerables estrellas donde estaba el líder de la secta, Reen Bai Xiao Chun de la secta desafiadora del río, su petición ha sido aceptada. Se le otorgará el poder de un diva. Entonces salió disparado un rayo de luz brillante desde el cielo, y llegó justo frente a Bai Xiao Chun, tomando allí la forma de una hoja cristalina, que pulsaba con un poder increíble. Todos en el área podían sentir una presión increíble que pesaba sobre ellos, haciéndoles difíciles hasta respirar, casi como si sus bases de cultivo estuvieran siendo suprimidas. Sorprendentemente, esa hoja contenía poder de diva del elemento madera. Además, no era solo un pequeño rastro, era una porción completa de poder. Capítulo 440. La extraordinaria secta desafiadora del río. Cuando Bai Xiao Chun apareció afuera de las pruebas, la voz del líder de la secta resonó, y todos los que habían estado viendo su desempeño quedaron completamente atónitos. En solo un instante, esas incontables miradas fervientes se centraron en Bai Xiao Chun. Normalmente les hubiera dado a todos la oportunidad de acercarse y elogiarlo, pero no estaba de humor para eso en este momento. Apenas consiguió el poder de un diva, salió disparado al cielo, transformándose en un rayo de luz que salió volando a toda velocidad hacia el portal de teletransportación. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado, así que estaba lleno de nervios y deseaba volver al gremio exterminadiablos del arco iris del cuadrante del cielo tan pronto como pudiera para así salvar al gran gordito sanguíneo. Justo cuando se fue, la audiencia se llenó de discusiones. Ahora Bai Xiao Chun estaba entre los discípulos del más alto nivel de toda la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado. Estaba entre los primeros 10. Aunque nadie estaba seguro de que habría experimentado en la prueba violeta, sí que sabían que la porción violeta del arco iris ahora tenía una 10ª estrella. Y era fácil imaginarse que ahora, el nombre de Bai Xiao Chun seguiría alzándose a alturas inimaginables dentro de la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado durante los próximos días. Sin embargo, Bai Xiao Chun no estaba de humor para regocijarse en la gloria de su gran hazaña. Simplemente siguió adelante a toda velocidad.
Camino al portal de teletransportación, allí desapareció y reapareció poco después en el arco iris del cuadrante del cielo. Apenas salió del portal de teletransportación que estaba allí, pudo ver a un gran número de cultivadores del arco iris del cuadrante del cielo allí. Reunidos, lo veían fijamente con expresiones de asombro y lo saludaron al instante. Saludos hermano mayor Bai. Bai Xiaochun estaba demasiado nervioso por el gran gordito Sang, así que solo respondió asintiendo con la cabeza y se fue deprisa. Considerando que ahora estaba en la etapa avanzada de la formación del núcleo, se podía mover más rápido que nunca y salió disparado en un rayo de luz. No había literalmente nada que pudiera bloquear su camino, aunque claro, nadie lo intentó, ni siquiera cuando pasó directamente sobre los otros 10 gremios, ya que estaba entre los primeros 10 puestos de las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado, tenía un lugar especial en la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado, así como privilegios especiales. Por lo tanto, llegó directamente al gremio Exterminadiablos en menos de lo que tarda en quemarse un palillo de incienso. Un gran número de cultivadores salieron al instante a recibirlo y ofrecerle sus saludos formales, todos con expresiones de gran respeto en el rostro. Antes de que fuera a retar las pruebas, todos en el gremio Exterminadiablos solo pretendían respetarlo, y en secreto se burlaban de él por depender de un respaldo poderoso para hacerse importante. Algunos habían empezado a considerarlo un poco después de que llegó a los primeros 500. Pero ahora que su nombre estaba en la porción violeta del arco iris, todo era distinto. Saludos hermano mayor Bai. Hermano mayor Bai. Cada vez aparecían más personas y más voces resonaban. A algunos los pudo reconocer Bai Xiaochun, incluyendo al maestro Nube del Dao, quien estaba afuera del templo principal. En cuanto el maestro Nube del Dao lo alcanzó a ver, juntó sus manos y se inclinó de manera exagerada. Felicitaciones hermano mayor Bai. Por otro lado, el maestro deidad adivina, Xubao Kai y Chen Man Yao también lo esperaban afuera del templo principal, y sus expresiones se llenaron de entusiasmo al ver a Bai Xiaochun. Bai Xiaochun asintió hacia todos y luego caminó directamente al templo con una expresión muy seria. Lo primero que vio al entrar fue justamente a ese esquelético y demacrado gran gordito Sang. Estaba sentado de piernas cruzadas justo en medio del templo, y su rostro mostraba una expresión de dolor. Estaba claro que su fuerza vital era tan tenue que ya casi se había extinguido, y un aura de la muerte muy fuerte lo rodeaba. Sí, Feng Youde no hubiera estado allí para ayudarlo con su base de cultivo en el alma naciente, el gran gordito Sang hubiera muerto hace mucho. Maestro daoísta, he traído el poder de un diva. Se quedó viendo al gran gordito Sang lleno de nervios y sacó rápidamente la hoja del tipo madera que acababa de recibir. Feng Youde la observó e hizo un gesto de agarre con la mano, haciendo que la hoja se acercara flotando y se detuviera sobre la cabeza del gran gordito Sang. Feng Youde realizó un gesto de conjuro con una expresión sombría y apuntó a la hoja, la cual empezó a temblar y a emitir un brillo verdoso. Al mismo tiempo, unas hebras de energía verde empezaron a emerger de la hoja y empezaron a entrar dentro del gran gordito Sang. El gran gordito Sang se estremeció, la mirada de dolor que había en su rostro se desvaneció. En prácticamente un instante, un brillo tenue de rubor se pudo ver en sus mejillas, y la niebla que lo rodeaba empezó a dar vueltas y entrar a su cuerpo. En vez de expandirse por todos lados como antes, estaba empezando a tomar forma dentro de su dantian. Al ver esto, el nerviosismo de Bai Xiaochun empezó a desvanecerse casi de inmediato. Al final Feng Youde respiró profundamente y se puso de pie. Con la ayuda del poder de un diva, la formación del núcleo de tu hermano mayor debería seguir tranquilamente desde ahora, pero sí consumió una gran cantidad de su fuerza vital, así que el proceso probablemente tarde medio año en completarse. Suspiró. Bueno, puedes dejarlo aquí, yo lo cuidaré. Muchas gracias maestro daoísta, dijo Bai Xiaochun emocionado a la vez que juntaba sus manos y se inclinaba profundamente. Después le dio un último vistazo al gran gordito Sang para confirmar que estaba seguro, y luego finalmente se dio cuenta de lo agotado que se sentía. La batalla contra la estatua de Gongsun Banner había sido muy agotadora, tanto para su base de cultivo como para su energía en general. Esto, sumado a la ansiedad que sentía por el gran gordito Sang, hizo que todo esto le impactara de golpe. Ahora que estaba seguro de que el gran gordito Sang estaba bien, partió del templo y volvió, no a su cueva de inmortal, sino a una de las residencias vacías dentro del gremio Extermina Diablos, donde se sentó a hacer algunos ejercicios de respiración y a recuperarse. Descansó por 3 días seguidos. Durante ese tiempo, la conmoción que había comenzado hace 3 días seguía arrasando por la secta, y el nombre de Bai Xiaochun se hizo más
famoso que nunca. En poco tiempo, los detalles de su origen se divulgaron, y gracias a esto, los cultivadores de la secta de la polaridad del Dao, del cielo estrellado conocieron a, la secta desafiadora del río. Después de todo, 2 de las primeras 10 superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado, habían venido de la secta desafiadora del río. Esta secta desafiadora del río, es extraordinaria. El hecho de que la secta desafiadora del río tenga a 2 rehenes dentro de los primeros 10 es casi inconcebible. Escuché que Bai Xiaochun se trajo a algunos protectores Dao cuando vino de la secta desafiadora del río. Seguro que todos esos protectores Dao también son increíbles. De manera lenta pero segura, la identidad de los protectores Dao de Bai Xiaochun también se dio a conocer. Son que, el gran gordito Sang, Xubaokai, el maestro deidad adivina, Chen Man Yao. Estos 5 nombres se convirtieron en blanco de muchas discusiones gradualmente. Xubaokai no pensaba mucho al respecto y simplemente disfrutaba de la gloria, mientras que, por otro lado, a Song, que le costaba aceptarlo. De hecho, al cuarto día, Song que salió de su cueva de inmortal y se dirigió a las pruebas de las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado, quería demostrar que aunque no fuera rival para Bai Xiaochun, no estaba muy lejos ya que era uno de los protectores Dao de Bai Xiaochun. Muchas personas también le prestaron atención a su desempeño, y causó un poco de conmoción cuando llegó entre los primeros 600. Después de Song que fue el turno de Chen Man Yao, esta llegó a un lugar similar al de Song que, ni muy alto ni muy bajo. El maestro deidad adivina en realidad no quería ir, pero al final le terminaron convenciendo, y después de dar su mejor esfuerzo, logró llegar a un rango entre los 900. Xubaokai estuvo vacilando bastante si ir o no, pero al final no se atrevía a intentarlo. En lo que a él concernía, si no podía llegar a los primeros 1000, sería muy vergonzoso intentarlo. Xubaokai no intentó las pruebas, pero Son que, Chen Man Yao y el maestro deidad adivina lo hicieron, y esto hizo que el nombre de la secta desafiadora del río se alzara a alturas aún mayores. Eventualmente, el Lord de la cima del arco iris del cuadrante del cielo incluso envió instrucciones personalmente para que le notificaran a la secta desafiadora del río de lo ocurrido y para darles una pequeña recompensa. La recompensa en sí no era gran cosa, pero la actitud del Lord de la cima sí tenía un gran valor. Y no solo eso, el desempeño de Bai Xiaochun y sus protectores Dao hicieron que las otras 3 grandes sectas en las partes medias vacilaran aún más sobre causarle problemas a la secta desafiadora del río. Esto era especialmente cierto considerando que tanto Bai Xiaochun como Gong Xumbaner habían llegado a los primeros 10 puestos. Las otras 3 sectas estaban impactadas, e hicieron lo mejor de inmediato para contactar a la secta desafiadora del río y mejorar sus relaciones. Los patriarcas de la secta desafiadora del río estaban muy entusiasmados gracias a todo esto. El patriarca secta glacial incluso levantó la cabeza y se rió a carcajadas. Ah, Xiaochun, ese chico se convierte en una estrella a donde quiera que vaya. Nada puede detenerlo. Los demás discípulos de la secta también estaban maravillados, especialmente Hou Xiaomei y Song Junban, al igual que los demás amigos de Bai Xiaochun. Así transcurrió un mes, tiempo durante el cual el nombre de Bai Xiaochun siguió alzándose dentro de la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado, al punto que literalmente todos habían escuchado su nombre, incluso los devas. En cuanto al gran gordito Sang, este no despertó, pero su condición era estable. Ya no estaba esquelético y demacrado, y la niebla que lo rodeaba estaba uniéndose a su cuerpo lentamente. Su momento de crisis mortal ya había pasado, y dentro de unos pocos meses lograría formar su núcleo de voluntad para avanzar a la formación del núcleo. Escuchas esta novela en Blad SK Novelas Ligeras.